Arrancamos una semana trepidante en lo político y en lo judicial, pero si hay un día clave es sin duda este miércoles. El fiscal general declarará ante el Tribunal Supremo por la supuesta revelación de secretos y ese mismo día Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados envuelto en una corrupción que cada día va a más y ya no solo le salpica, sino que le cala. Pero antes, como antes a la mañana, Carlos Mazón comparecerá en las Cortes Valencianas en la Comisión de Investigación para esclarecer lo sucedido en La Dana. Un Carlos Mazón para el que ya buscan sustituto en el Partido Popular Valenciano en unas reuniones tensas con Vox, aunque ambos partidos intentarán elegir un nombre antes de la fecha tope, el 19 de este mismo mes. El principal objetivo es evitar a toda costa elecciones autonómicas, unos comicios en la Comunidad Valenciana que piden a gritos desde el Partido Socialista, con su candidata y ministra Diana Morant a la cabeza, pero hasta el propio Pedro Sánchez parece que aquí sí quiere dar voz a los valencianos, pero no en España, cuando lo que está en juego es su cargo. Quizá los sondeos publicados en estas últimas horas sería otro motivo más para evitar el adelanto de las elecciones generales, ya que los datos son aplastantes a favor del Partido Popular y de Vox, que alcanzarían la mayoría absoluta. Un presidente del gobierno al que parece que las normas del juego no van con él, no solo no le importa tener un fiscal general del Estado imputado, sino que va más allá y desafía a todos, reiterando la inocencia de García Ortiz. Clave esta semana en el juicio contra él, ya que no solo el fiscal general tomará la palabra, sino también, entre más de una veintena de interrogados que aún faltan por declarar, los agentes de la UCO podrían aportar luz en este juicio. Semana importante para Pedro Sánchez en la que podría caer la primera pieza que haga un efecto dominó y haga tambalear los cimientos de la Moncloa. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña, un nuevo programa. Felicitamos a todas aquellas personas, recordamos ayer fue la Almudena en Madrid, nosotros no tenemos vacaciones, llevamos a cabo este programa para informarles de toda la actualidad. Estaremos muy pendientes de ese juicio contra el fiscal general del Estado, que pese a que hoy no hay esa sesión, sí que vamos a hacer un análisis de cómo está hasta ahora esa primera semana, de cómo ha sido y de todo lo que queda de ese juicio de cara a esta próxima semana. También muy pendientes de ese comité de dirección del Partido Popular que está llevando en Melilla con un asunto clave, esa inmigración y también la corrupción. Analizaremos todo lo que está rodeando al presidente del gobierno. Pero antes, como siempre, comenzamos saludando a la mesa que me acompañan en un día tan especial como hoy. Yo soy María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues estoy desconcertado como el día, porque yo quería comentar la entrevista esta tan interesante que han hecho Pedro Sánchez, donde pues, en el fondo va a ser un manual de la antipolítica para que estudien los futuros politólogos, ¿no? Para ver lo que hace la cara dura de un personaje. Pero me he encontrado con una noticia que me ha chocado, que es la noticia que publica El Español diciendo que el PP no acepta la moción de censura instrumental que le propone Junts porque no aceptan que el candidato sea Feijóo. Yo no sé si eso es verdad o mentira, claro, porque eso lo publican, pero si es verdad es alucinante y es desconcertante, porque no hay que olvidarse de que la única posibilidad de moción de censura, como quedó claro el último día aquí, otra vez, es que tres partidos participen en la misma. Son Junts, el PP y Vox, y como mínimo hay dos absolutamente incompatibles, por no decir los tres. Porque incluso Aznar el otro día predicó cómo el PP podría negociar con Junts cualquier cosa de estas, ¿no? Bueno, pues la única manera de que se pongan de acuerdo no es poniéndose de acuerdo en algo, sino poniéndose de acuerdo en anti-algo, es decir, en que hay que echar a Sánchez democráticamente, pero cuanto antes. Entonces, la única manera de no ponerse de acuerdo en algo positivo es buscar una persona, como hizo Vox en su momento, con Ramón Tamames, que sepa yo, no son ideologías que confluyan, la de Ramón Tamames históricamente con la de Vox no parece que sean lo mismo, pero sacrificó la ideología para ir a buscar una persona que pudiera cumplir lo que se le pedía, que es que convocara elecciones en el plazo mínimo. Entonces, si el PP no acepta eso, que eso lo ha propuesto Junts, me pensaré que para el PP es más importante Feijóo que España, y entonces no sé exactamente ante qué partido estoy. Pues analizaremos toda esta situación a lo largo del programa de hoy. Saludo al resto de la mesa. Alejandra Nuño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Miguel Robledo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y vamos a empezar pues repasando todo lo que dio de sí esa jornada de ayer en la capital madrileña, porque como recordamos se celebraba el Día de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid. Además de todos los actos que se han celebrado a lo largo de toda esta semana con la música como protagonista, la jornada de ayer estuvo marcada por la celebración eucarística en la explanada de la Almudena y la consiguiente procesión de la Virgen. Ya por la tarde hubo numerosas actuaciones musicales por toda la ciudad. Como dato, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que abandonar la misa y ser trasladada al hospital por estar indispuesta. Horas después confirmaban que ya había recibido el alta y todo se habría quedado en un pequeño susto. Y nos ponemos serios ahora para hablar de la gripe aviar, porque desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería han tenido que tomar cartas en el asunto y han comenzado a confinar a ciertas aves. Todo ello nos lo va a contar con todo lujo de detalle mi compañera Marina Neila. La gripe aviar ha vuelto a encender las alarmas en España. Es una enfermedad muy contagiosa y mortal para los animales. Por eso el Ministerio de Agricultura ha anunciado medidas obligatorias que deben cumplirse. Este año ya se han tenido que sacrificar más de 2 millones de aves y estamos en el momento más peligroso del año para la expansión del virus. A partir de hoy, 1.199 municipios de todo el país deberán confinar a sus aves de corral para evitar que tengan contacto con aves silvestres, que son las que pueden portar ese virus. Las comunidades más afectadas son Castilla y León, con 250 municipios, Cataluña con 224 y Andalucía con 197. Entre las prohibiciones está no criar aves al aire libre y, si esto no es posible, deberán poner telas u otros dispositivos que impidan que las aves silvestres se acerquen. También queda prohibido darles agua de depósitos a los que puedan acceder estas aves silvestres para evitar la propagación del virus. Es posible que todo esto repercuta en el precio de los huevos, un producto básico en la cesta de la compra. En el último año, la docena de huevos ha subido 1 euro y solo en 2025 su precio ha aumentado un 50%. Y comparado con hace 4 años, los huevos son hasta un 137% más caros. Pues hasta ahora más de 2 millones de aves han tenido que ser sacrificadas, como escuchábamos a Marina, y además cerca de 2.000 municipios de toda España tienen confinadas a sus aves de corral. ¿Una situación por la que nos tenemos que empezar a preocupar? Bueno, vamos a ver, yo desde luego no soy experta, no sé los compañeros de mesa en gripe aviar, aquí ya veo sonrisas por aquí, desde luego no tiene ninguna gracia. Bueno, yo lo digo por mí, que no tiene ninguna gracia, pero lo que sí está claro es que los huevos han subido un 50% y estamos hablando ya casi de 5 euros por una caja y que es una comida, que es un alimento que nosotros tiramos, que creo que tenemos un consumo de un huevo al día por hogar. O sea, es de lo más consumido en España. Desde luego somos el país de la tortilla, ¿no? Y así, leyendo un poco esta mañana, pues verdaderamente yo lo que no sé si podemos tener la misma política de café para todos en cuanto a las medidas que está tomando a cabo el Ministerio de Agricultura. Es decir, al final yo no lo sé. Os pregunto, insisto, si debemos de tratar igual una granja de 10.000 gallinas, ¿no?, y encerrar a todas las gallinas y a todas las aves en jaulas, o si esto tiene que ser igual para alguien que tenga 10 gallinas, que prácticamente es de consumo interno. No os puedo decir mucho más. En todo caso, bueno, dentro de lo malo y de lo que puede esto suponer a nivel de la industria del sector y de lo que puede suponer, desde luego, para el bolsillo de las familias y de la compra, que ya bastante alta está, por desgracia, bueno, pues que por lo menos a nosotros, a los humanos, no nos afecta y que ahí estamos fuera de peligro. A ver, vamos a ver, el impacto yo creo que es limitado, porque la mayoría de las grandes empresas que tienen gallinas y producen huevos están en galpones, están en naves cerradas, que con una luz 24 horas, en fin, y en unas situaciones totalmente aisladas. De lo cual nos quejamos por... Claro, pero que ahora ya no están, en fin. Pero... Aquí el problema está en todas esas gallinas que están por ahí sueltas, que tienen mucho que ver con las gallinas ecológicas y tal, porque la infección viene por las aves migratorias, por las aves silvestres, que caen al mismo sitio, los excrementos, beben el agua y las contagian. Pero en las explotaciones que están cerradas, que son la mayoría, que tienen enormes naves, ahí no debe haber
problema. Dicho eso, con lo cual, o sea, vamos a estar también tranquilos porque también de repente ha dado la sensación de que vamos a morir todos cuando no es ni la primera vez ni será la última que nos viene la gripe aviar. Y además, evidentemente, ¿cómo no van a encarecerse los huevos en el momento que tienes que sacrificar X miles o millones, creo que son unos 2 millones los que se ha sacrificado ya, de gallinas? Ahora, y que luego también, un poco de nuevo llamada a la calma, es cierto que sube un 50%, pero venimos de una cantidad que es asequible, evidentemente. Es decir, no estamos hablando de un elemento básico que pasa de 4 a 12. Bien, es €1 más, sí, es una pullita más a la cesta de todos los días y en un producto tan básico que es la gran alternativa en cuanto a proteínas de la carne. Pero bueno, en fin, que yo creo que hay que sosegar y bajar el balón para que ni estamos ante el holocausto de las gallinas, ¿verdad? Ni estamos ante una situación que eso nos vaya a ir. Ahora, ¿que es un buen argumento para subir los precios? Pues sí, claro. Sobre todo de las gallinas, del pollo, que más que de los huevos. Porque claro, si sacrificas, no sacrificas solo hembras, sacrificas todo lo que haya por allí, entonces es más caro consumir. En Estados Unidos llegó a costar €1 el huevo. Había casi tráfico de huevos. Nos queda bastante para llegar a €1 el huevo. Y otra cosa es que como es un producto que en sí no es especialmente caro, lo que dices tú tampoco pasa, pero sí que es muy interesante para contraponerlo a la familia de Pedro Sánchez. O sea que es un tema súper interesante para que todos estemos súper preocupados mañana, tarde, noche. Yo en general, vista la experiencia en esas cosas, es mejor pasarse por restrictivo, por medidas restrictivas, que por lo contrario. En general, o sea, porque no hay peligro para la especie humana, pero en fin, conseguir que se caben los pollos, sí que para el bolsillo humano sí que sería... O sea, se puede trasladar, efectivamente, se puede trasladar, incluso en un caso extremo puede llegar a la muerte, pero con muchas enfermedades. Sí, y no olvidemos que el tema del encarecimiento del pollo y de los huevos, fundamentalmente, no viene de eso, viene de otra cosa previa, que es del espacio físico que tiene que tener cada galino o gallina, por legislación europea. Ahí es donde empezó a costar una burrada todo el tema y aumentar el precio de todo esto. Quiero decir que si quisieran, podrían también, porque al final los pollos preguntados no se ha quejado casi ninguno. De todas formas, 5 euros una caja de una docena de huevos, aunque sea un precio asequible, en los últimos años que estemos hablando de 5 euros la caja, es alucinante. Estaba 2 y pico. Es alucinante. Y luego, en efecto, lo que tú estás diciendo, el precio del pollo. Pero bueno, si tú abres hoy la prensa nacional, no hay nada prácticamente de este tema. O sea que estoy de acuerdo contigo. Puede ser que estemos hablando... Os recuerdo que el aceite se fue a 9-10 euros el litro. Y 11 y 12. Y ahora ya está por abajo. Está a 4, pero cuidado que va a subir otra vez. Porque estamos hablando del aceite del año pasado. El que está a 4 es el aceite del año pasado. Claro, pero y ahora sale el aceite nuevo. Sí, pero la cosecha no ha sido mala. Sí, pero ha retirado el Estado, ha obligado a que un 20% o no sé cuánto por ciento no lo puedan comercializar. Es un reglamentito de esos que parece tranquilo. Te lo cuento porque me han contado este fin de semana exactamente ese tema. Porque yo un comentario que hice a gente que sabe y me miraron como diciendo que ha bajado y ya verás tú la que te cae. Porque es esto, parece que va a ir otra vez a 6, 7, 8. O sea, que vayamos a comprar aceite. Y tengamos no, pero ahora te darán el del año pasado. Si tú quieres el del año pasado, bueno. En teoría no es lo mismo el aceite del año pasado que de este año. En teoría. En teoría, entonces, tenemos que hacer frente a una cesta más cara de huevos y de aceite. Sí, de aceite un intermedio en lo que era hace un tiempo, porque es que hace un año era 12 euros, llegó a estar, ¿eh? Sí, llegó a tener el precinto de seguridad como el whisky. Como el whisky, eso es. El whisky malo también es verdad, pero... Aparcamos la gripe aviar, haremos un seguimiento durante todas las semanas, estaremos muy pendientes de todas las últimas horas, de todas las restricciones, de todo cómo se va moviendo en torno a este tema, pero no, vamos a meternos ya de lleno en la política y sobre todo en esas encuestas que conocíamos estos últimos días. Hoy mismo, por ejemplo, publicaba El Español una encuesta en la que daban a Feijóo 41 escaños de diferencia respecto a Sánchez, que podría gobernar incluso en solitario si Vox se abstuviese. Analizando los datos, Partido Popular, ahí lo están viendo, 146 escaños,
escaños por los 137 actuales, Vox 56 por los 33 actuales, Partido Socialista sufriría un fuerte descenso, de 121 pasa a 105 y caída también de Sumar, que de los 31 diputados pasaría a 10. Eso sí, Podemos se haría con 2 escaños. Junts sacaría 2 diputados más. Y otra de las encuestas que conocíamos en los últimos días, ayer precisamente, era la que hacía Sigma 2 para El Mundo. Cifras bastante similares las que aportaba ese barómetro de Sigma 2, como decíamos. El Partido Popular conseguiría 140 diputados, Vox 55 y el Partido Socialista se quedaría en 110. Aquí Junts sí que perdería parte de esos 7 diputados, mientras que Esquerra Republicana o Bildu se quedarían igual. Partido Nacionalista Vasco mantendría un diputado más. ¿Unos sondeos que podrían ser el reflejo de la realidad? Hombre, se supone que de alguna realidad son, pero vamos, a mí me parece anecdótico todo eso, o sea, porque primero, el hecho de que Junts, el PNV o una tía mía tenga uno más diputados es una anécdota. Lo importante no son los que tengan, sino los que necesita el partido para gobernar de ellos. Con lo cual, si necesita uno, te va a salir tan caro uno como 7. Si necesitas 7, te van a cobrar por 7, o sea, da absolutamente igual. Y 2, un efecto que yo no soy capaz de distinguir, pero igual Miguel, que es avezado analista en esos términos, sí sabe, que es el efecto pifia campaña electoral PP. Que es un efecto que suele bajar bastantes porcentajes. Entonces, no sé si ya está en el margen de seguridad para que, por mucho que meta la pata el presidente de la autonomía A, el de la B, el de la C, el secretario general, la madre superiora, el alcalde de no sé de qué, todos esos metiendo la pata mañana, tarde y noche, ¿cuántos votos son capaces de cargarse? No lo sé. No sé si es un 10%, un 15%, un 3%. Y entonces, eso me marcará el futuro, porque la otra vez recordemos que iban ganando por, en fin, una paliza espectacular, y en el momento que sepa yo gobierna Sánchez. Bueno, hay también que valorar, es decir, las encuestas que estás haciendo y si la información que te están dando de esas encuestas es fidedigna o no fidedigna. Pero no sé sea si en el Partido Popular en 2023 o sea ahora mismo en la Argentina de Milei, que las encuestas no le daban como ganador. Lo que es evidente es que el frente se ha detenido, es decir, que los dos grandes contendientes están como en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, es decir, están parados, se mueven aproximadamente los nacionalismos, quitando Junts, que se pega un estacazo, el resto de PNV, Bildu y tal, todos mantienen aproximadamente sus escaños, y ya los movimientos PP, Vox, PSOE, Sumar, pues el PSOE más o menos está estable a costa de Sumar, que es el gran damnificado, porque le roba por un lado al romper la coalición Podemos, y por otro lado lo que está llevándose Sumar. El PSOE, sin olvidar que todavía podemos asistir a que la vicepresidenta Yolanda se pase al PSOE. Se pase al PSOE, y eso, en fin... Tampoco ganaría mucho, ¿eh? Bueno, pero puede arrastrarte algo, ¿no? O sea, lo que está claro es que el frente está estabilizado y que no parece que va a haber grandes historias. ¿Tú crees que nos restaría, más bien? No. Porque el votante de ese ámbito no es del PSOE, no es PSOE. Porque ese votante, hay un votante que se va a ir a Podemos, claro, porque considera que esta es una que se ha burguesado y que se ha metido en el establishment, pero hay otro votante también que dice, pues hombre, que confía en esta chica, que le parece los de Podemos una cosa demasiado extrema, radical, o que no le gusta por las contradicciones, como decía Pablo Iglesias, porque no le gusta cabalgar sobre contradicciones todos los días, como la de Pablo Iglesias de Vallecas al casoplón, o del colegio público al colegio privado, ¿no? Con lo cual, eso siempre te arrastra algo. Ahora, algo definitivo, no, pero te va a consolidar. O sea, lo que está jugando Sánchez es la única alternativa al fascismo, soy yo. Sí, eso está claro. Y parece que en la entrevista esta del País también ha vuelto a salir esa idea brillante, como que es una especie del arcángel San Miguel de la Europa antifascista. Pues eso en la cárcel se vive muy bien. Alejandra, sobre las encuestas. Bueno, pues veíamos esta mañana, en efecto, estábamos analizando la del Español y la de Sigma para el Mundo, y varias cosas, ¿no? Que el número de indecisos se reduce, que estamos en modo electoral, que la izquierda de repente está perdiendo casi 200.000 votos, que se están yendo por primera vez, ya está pautado
y se detracta, ¿no?, de que se están yendo a Vox, principalmente con el perfil de un votante joven y concentrado en Barcelona, en Murcia, Almería, Extremadura y Huelva. Porque al final, quizás probablemente lo que podemos sacar en claro de todo lo que estamos viendo ahora en pantalla es que estamos hartos de la izquierda identitaria y que los jóvenes, la clase media y las mujeres ya se han cansado del relato, a pesar de que cuando ves la entrevista de lo que tú estabas diciendo ahora de este señor en El País este fin de semana, o fue el jueves, no me acuerdo ahora cuando estuve el domingo. Se hizo el jueves o así, pero se publicó el domingo. Era como de miedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros, y volviendo a los huevos y a los 5 euros y a los precintos de seguridad del aceite, etcétera, etcétera, la gente está cansadísima porque no comemos. Nosotros no comemos pidiéndole perdón a México. Y aquí hoy nos levantábamos también con datos como que, por ejemplo, pues que los peores datos del paro en toda Europa seguimos concentrados en España, que tenemos el peor poder adquisitivo de la clase media, peor poder adquisitivo en España desde hace 15 años, no vamos a entrar en la vivienda, y que el modelo productivo sigue siendo un modelo productivo que está creciendo, en efecto, a nivel extensivo, entre otras cosas probablemente por el aumento de la demografía, pero que no está creciendo, el modelo de crecimiento productivo no está creciendo a base de mejorar la productividad, y ahí seguimos estancados en trabajos pues de muy bajo nivel, y no estamos en una economía de conocimiento y de salarios de alto nivel. Por tanto, la gente está cansadísima, y llevamos mucho tiempo en el programa diciendo que la gente quiere votar y vota, y eso explica las encuestas pensando en el bolsillo y en lo que les pasa, y que la identidad, México y el resto pues nos tiene a todos muy cansados. Eso que explicas, que me parece que es evidente, patente y está muy bien, no veo que ningún partido de los de la oposición lo intente canalizar suficientemente. O sea, la gente se encuentra con un presidente de gobierno que dice que España, o decía que iba como un cohete, no sé en la entrevista que Engendro dice que vamos, pero que vamos de cine me parece que más o menos viene a decir. Como un cohete. ¿Vuelve a decir el cohete? Pues algo así. Sí, pues entonces eso y la realidad, porque preguntas familia por familia y vamos, según cómo preguntes te puedes llevar un chupapo, según la coña que pongas con el cohete. O sea que evidentemente es falso. Pero no veo ningún partido que esté insistiendo cuando el gobierno no para de decir que el PIB aumenta, para explicar lo que quiere decir eso y dónde está la falsedad. O cuando el gobierno dice que tenemos 2.700.000 o no sé cuántos son parados, explicarle que no son estos, sino que son exactamente 3.700.000 parados, mínimo. Entonces, no lo veo esto. Yo sí que porque, creo... claro, los millones de parados son parados. O sea, que decir que no es una cosa, no es una entelequia, son parados. O sea, que en las familias hay gente parada y que la gente tiene los hijos de 20 y pico años en su casa porque no se pueden ir, pero es que tiene de 30 ya. Es más, algún divorciado ha tenido que volver con sus padres, y no uno, sino bastantes. Todo eso... pues es una cosa que ya puedes contar el cohete o lo que quieras, que en fin, te puede escupir directamente. Pues nadie aprovecha eso. No entiendo. Nadie, bueno, pero sí hay unos que lo aprovechan más que otros, eso está partidos, claro. Porque hay partidos. un partido, evidentemente, la oposición, también lo venimos hablando desde hace ya varios programas, la oposición no está, parece que está dominada por el miedo, independientemente de todos los tiros que se pega al pie constantemente, que a medida que va ganando en votos, ¿verdad?, parece que va montando mayores errores y que detracta su propio éxito. Pero sí que es verdad que, por otra parte, hay mucha gente que empieza a manifestar una clara evidencia de la utilidad del voto, y eso lo vemos, por ejemplo, en la gente joven o en zonas como Hospitalet, donde la gente está cansada del tema de la seguridad, que también lo venimos defendiendo. Así que dentro de la oposición puede que haya una que está explicando su ascenso y por qué incluso empieza a canalizar votos, y decíamos antes 200.000, de gente que es que ni siquiera de derechas, o sea, es como los de izquierdas se van, ¿no?, y por primera vez van bumba, se van con Vox de cabeza. Bueno, no sé si ahora hablaremos de las entrevistas, entre otras, no solo del presidente, sino de Santiago Abascal, pero esta es la realidad. Antes de adentrarnos en esas entrevistas, en el sondeo del Español se planteaba un escenario, que era la posibilidad de que el Partido Popular gobernase en solitario con la abstención de Vox. ¿Vox estaría dispuesto a abstenerse para que el Partido Popular consiguiese todo gobernar? eso depende, creo yo, Miguel lo explicará mejor que yo, porque ha trabajado en esas cosas, pero creo que todo eso depende de los números finales.
fundamentalmente, no solamente los que tienes tú, sino los que tiene el contrario. O sea, según los que tenga el PSOE, el PP, y según los que tenga el PP, uno actúa o deja de actuar. Evidentemente, lo cómodo para cualquier partido es gobernar en solitario. Y, por tanto, a la medida que puede, eso es. Lo cómodo para el partido que ayuda a gobernar a alguien es que, como entres, se te comen con patatas fritas. Eso es la historia. O sea, todos los partidos pequeños que han ayudado a uno grande a gobernar han acabado palmando. ¿Por qué? Porque el que inaugura es el presidente de gobierno, no el otro. Es así de simple para explicarlo. Entonces, a partir de ahí, pues según los números, puedes hacer una cosa o puedes hacer otra. Miguel. Esto, como decía mi padre, te respondo el martes. Quiero decir que es que, ¿qué van a hacer? Vamos a ver, lo que es evidente es que en el mejor de los casos 140, 140 y tantos, o sea, lo que está claro es que sin Vox el Partido Popular no va a poder gobernar. Porque no creo que su electorado esté dispuesto a unirse a Junts, que además Junts ya no va a tener los que tiene ahora mismo, va a tener bastante menos, y el resto es territorio comanche. Pero cuidado que en una de las encuestas decía que el PP suma más que todos los demás, que toda la oposición, diríamos que todo el frente Frankenstein ahora, aun con 150, con lo cual gobernaría sin problema. Aun con 150, vamos a suponer, una locura, el PP saca 150, está a 26, 25 de la mayoría absoluta. No puedes gobernar sin Vox. Va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, complicado va a ser. Con lo cual, a partir de Pero ahí... Sánchez ha demostrado que sí se puede. Vox, lo que sí que ha demostrado Vox es que apego al poder lo justito, porque en el 24, en verano del 24 aproximadamente, dijeron, oiga, salimos de los gobiernos autonómicos y nos quitamos el polvo al salir y cerramos la puerta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, evidentemente, tú puedes tener pactos determinados y básicamente Vox lo limita o lo circunscribe, mejor dicho, a dos historias, que es, oiga, aquí no queremos nada de la agenda esta medioambiental, que es una locura, la agenda verde, y luego el tema de la inmigración. A partir de ahí, a todo lo demás, más o menos lo podemos discutir. El tema es si el Partido Popular está dispuesto en esos dos campos, que son los que ahora mismo tenemos un campo de pruebas, que es Valencia. Oiga, Vox ha dicho, oiga, yo no tengo que proponer ningún nombre, porque aquí con Mazón teníamos un pacto, el señor que proponga al Partido Popular, que nos diga si está dispuesto a asumir los compromisos que teníamos sobre la agenda verde y sobre migración. Y a partir de ahí hablamos. Ahora, insisto, el Partido Popular sin Vox no va a poder gobernar, porque es muy complicado con 150 y el resto del Parlamento absteniéndose. Complicado es. No vas a sacar... Posible también. No vas a sacar nada. Porque fíjate que la experiencia, o sea, de lo que se aprende de Pedro Sánchez es que tú, cuando invistes a un señor que te puede haber prometido incluso prestarte a su madre, si lo invistes, ya lo has pifiado. Porque al día siguiente, de lo dicho, nada, y búscame. Eso es la experiencia de Pedro Sánchez, que después se ha visto en Alemania la misma, más o menos. O sea, yo prometo lo que haga falta, negocie lo que quieras que negocie, dónde hay que firmar, tal, porque en el momento que me invistas, ya no me echas. A partir de ahí, y eso Vox ya lo ha experimentado con el PP, no una vez, sino muchas. Fíjate que es un caso de coherencia, ¿eh? Es decir, Vox tiene una trayectoria lineal de decir, oiga, mire, yo pienso esto, cada quien caiga, yo me mantengo y me debo, respondo a mis electores. Lo que no, hoy lo decía ayer en la entrevista en La Vanguardia de Abascal, lo comentaba, ¿no? Yo aquí no puedo traicionar es a mis electores. O sea, a mí todo lo demás, los pactos, no pactos, a mis electores son los que no puedo fallar. Y si te das cuenta, estar en minoría es muy complicado. Sánchez, con sus aliados, no puede decir lo mismo de Podemos. El mismo señor que decía que no podría dormir tranquilo pactando con Podemos, ¿no? Y Podemos entrando como borreguitos ahí al desfiladero del poder y a notar en la piel ese tacto sedoso que deben tener la tapicería de los coches oficiales, ¿no? Entonces, Vox lo que ha demostrado de momento, ya veremos, es lo contrario. Sí, es que no se apega a eso. Si mantiene la coherencia, pues veremos un escenario que va a ser muy incómodo para el Partido Popular, que también, claro, le cuesta gestionarlo porque es muy difícil gestionarlo cuando tú has tenido la hegemonía en una franja importante del espectro electoral español y de repente tienes que compartirla, ¿no? Y además la tienes que compartir por los propios errores de la época de Mariano Rajoy. Sí, claro, es que es una suma de... Pero fíjate que en teoría el problema es Vox apoya a Pedro Sánchez, no, apoya a Feijóo entrando en el gobierno cuando sabe que eso siempre acabas pagándolo. El brazo del oso. O dos, no entras en el gobierno, sino que simplemente haces un pacto de investidura y de legislatura sin gobierno.
pacto de investidura legislatura, sin pacto de gobierno. Pero la experiencia con el PP es que eso se lo salta en 24 horas. Entonces, lo que están pensando ahora, me parece a mí, es vamos a hacer que esto sea tan oficial, que haya un documento que incluso se publique por los dos partidos claramente. Bueno, perfecto, muy bien. Eso es una manera de que quede claro que hemos negociado. Pero no es una manera de que quede claro que no se puede cambiar. Porque al día siguiente uno dice a mí que me registren, que el papel de lo hecho nada. Entonces, eso es un pequeño dilema. A o B. Pues ahí están, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de esos posibles escenarios electorales, también de esa entrevista a Santiago Abascal que Miguel nos adelantaba de ayer en La Vanguardia, pero va a ser justo después de la primera pausa publicitaria. 1:25 de la tarde, seguimos aquí en directo dando caña y vamos a adentrarnos ya sí que sí en esa entrevista que Santiago Abascal concedía a La Vanguardia. En ella no solamente hablaba de un posible pacto con el Partido Popular, sino que iba más allá y decía que no han venido para completar al Partido Popular, sino que son una opción más y su principal objetivo en las próximas elecciones generales es quedar por encima del Partido Popular y del Partido Socialista. Que quede claro, nosotros no somos el relevo del Partido Popular, nosotros somos una opción nueva para todos los españoles. A nosotros nos están votando muchos españoles que habían votado al Partido Popular, muchos españoles que habían votado al Partido Socialista y a otras fuerzas de izquierda, nos están votando muchos abstencionistas y una gran cantidad de jóvenes que se incorporan por primera vez a las elecciones. Estoy harto de esa discusión entre el señor Feijóo y el señor Sánchez cuando luego en Bruselas tienen los mismos jefes. Dicho lo cual, la interlocución es correcta y es cordial, pero desde una gigantesca distancia política. Nosotros no formamos parte de ninguna multinacional que nos dé órdenes. A nosotros no nos da órdenes nadie. Creo que Sánchez no puede decir lo mismo. Creo que Feijóo no puede decir lo mismo. Nosotros tenemos aliados, a los que respetamos y a los que comprendemos en el ejercicio de su política, pero no compartimos todo necesariamente con ellos. Y mientras, desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo dice que la única alternativa para hacer frente a la corrupción en la que Pedro Sánchez tiene sumido al país, pues es el Partido Popular. Por supuesto que crece el malestar, por supuesto que la gente necesita desahogo, pero un desahogo de 5 minutos no sirve para nada, les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio. El mayor desahogo es ganar. Y añado, por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar. Es poder cambiar las cosas de principio a fin. Es hacer lo opuesto a lo que lleva haciendo el gobierno estos años. Pues Miguel, primeros titulares de esta entrevista de Santiago Abascal en La Vanguardia. Bueno, yo creo que es una entrevista muy sosegada en un medio que obviamente simplemente señala una cosa que a lo mejor hablasteis el jueves pasado, pero un medio como La Vanguardia, que el jueves pasado, cuando todos los periódicos de este país estaban abriendo con que Junts dejaba de apoyar en fin, al gobierno y rompían el pacto con el Partido Socialista, La Vanguardia, que mira si les afectaba, ni una línea en portada, el editorial del director ensalzaba el cambio de la maquetación, especialmente el cambio que tenía la sección de pasatiempos, y tienes que encontrarte a Junts en la noticia en la página 3. Bien, 2 o 3. ¿Y de aquí qué infieres? No, aquí lo que me parece es que es una entrevista, decir, oye, valiente en La Vanguardia, y además me parece que es una entrevista muy, muy armada, donde yo he visto a un Abascal serio, manteniéndose en sus argumentos y explicándolo bien, ¿no? Yo la única pega que le pongo a veces a Abascal en ese aspecto es que hay que explicar las mismas cosas, muchas veces lo mismo, porque el político muchas veces tiende a pensar que ya lo he dicho y ya se entera todo el mundo, ¿no? Entonces hay muchas posiciones que solo permean cuando la repite, ¿no? Me parece una buena entrevista donde explica muy bien, yo creo, la parte de, primero, el desapego al poder, es decir, en el sentido de que, porque hacen esa pregunta que planteábamos hace un momento, oiga, cuando llegue el Partido Popular, ¿usted va a entrar, no va a entrar? Y dice, mire, vamos a ver, yo juego a ganar, yo no juego a sustituir, yo juego a ser una alternativa y a gobernar este país, ¿no? Y luego ya veremos lo que decimos, con lo cual ahora es demasiado prematuro. Y luego yo creo que explica muy bien, o reafirma muy bien, su papel sobre la inmigración, ¿no? En el que dice, oiga, vamos a ver, yo sé perfectamente las dificultades que hay de deportar a gente que aunque hayan entrado ilegal, claro que es muy complicado, porque pasa por un juzgado, los policías, los medios, tal, que hay.
Pero bueno, yo creo que sin sorpresas, y yo creo que la noticia es que sea en la vanguardia, ¿no? Precisamente en un lugar donde Vox, en Cataluña, sigue creciendo. No, hombre, y eso que dices tú, de ser capaz de explicar otra vez lo mismo, tiene, en el caso de la vanguardia, no es que sea otra vez lo mismo, sino que es la primera vez, porque ahí muchos lectores no te han escuchado en otro sitio, con lo cual es muy importante, eso está claro. Y al final, los grandes argumentos de la política, lo que separa un partido de otro son cosas muy claras y muy concretas. Y como hagas el sistema este de no decir nada y hablar mucho, que es lo que suele ocurrir, pues no consigues que nadie sepa exactamente qué es lo que quieres. A ver, yo creo que en la entrevista, y sobre todo en la realidad, la gran ventaja de Vox ahora mismo es que lleva hablando de una serie de temas que eran tabú, pero que ahora mismo a la gente de la calle le afectan directamente y se ha dado cuenta que de teoría nada, que es la puñetera realidad. Y entonces la seguridad ciudadana... Que ya le afectaban, pero sí, que sí, por claro, el entorno claro. que te decía, que había miedo a decir, es que si me quejo de una situación en la que hay un inmigrante, soy racista, y ahora la gente ya de cualquier color, de cualquier condición, te habla, oiga, que yo lo que quiero es seguridad. Claro, porque el tema ha ido a más, y el resto siguen sin enterarse, que es lo que tiene su delito. Y ahí podríamos poner el tema... el tema de la seguridad lo abriría un poco más, porque creo que el tema de la ocupación, que es un tema sangrante que afecta y cabrea a todo el mundo, ese tema sigue estando en la seguridad igual. O sea, que es un tema... Porque además, eso trae como consecuencia lo otro, la inseguridad en la calle. Cuando tienes un piso ocupado en una zona, la inseguridad de la zona empeora mucho. Y todo eso afecta, claro. Entonces, si el resto están negando eso, y tú, que has recibido bofetadas y palos por haber dicho eso desde hace 5 años, o 6 o 7, ahora mismo el ciudadano se está encontrando con ese problema, pues al final no solamente te agradece, sino que te paga de alguna manera el que tú lo hayas despertado o hayas despertado el tema. Bueno, yo creo que, desde luego, hilando lo que está diciendo ahora Josep María, pues evidentemente Vox lleva mucho tiempo hablando, pero también lleva mucho tiempo comportándose. Y creo que eso es muy interesante en estos momentos, es decir, que lo dices y lo haces y te mantienes en una actitud que hasta tu body language, ¿no?, tu lenguaje corporal lo destila. Y fijaos, porque estamos ante un momento donde todo tiene ese olor de evidencia. El Partido Socialista tiene un olor de evidencia de anti-ejemplaridad, porque es que no dimite nadie, con lo cual no puede ser más anti-ejemplaridad cuando una administración pública, un ejecutivo, tiene que destilar y gobernarnos, ¿no?, como un ejemplo de la ejemplaridad pública, cosa que ni se le espera en el Partido Socialista, y además es muy evidente en su forma de capitalizar el dolor, como lo hemos visto en Valencia, y eso a la gente lo detesta, ¿no? La gente cada vez lo detesta más. Y luego el Partido Popular, pues se le nota una evidencia de prisa, de ansia, además en esa ansia, en esa prisa de llegar, ¿no?, tiene como miedo, y en esos miedos, pues a veces a lo mejor también, pues no sé si será lo que explica la cantidad de errores que hace. Así que en ese sentido creo que es un momento de esa ejemplaridad pública que se tiene que basar en no evidenciar esa ansia, y en ese sentido Santiago Abascal y Vox se mantiene firme y con muchísima dignidad, y la gente y el pueblo queremos esa dignidad y queremos recuperar esa libertad. Entonces, oye, ¿que hay que hacer elecciones ahora mismo en Valencia? Pues las hacemos y no le tenemos ningún tipo de miedo a escuchar, en una democracia como es la nuestra, a escuchar lo que tiene que decir. Y allí vamos, como estaba diciendo Miguel, con nuestras ideas. Y no tenemos que ser, y quizás eso también está explicando por qué mucha gente, vuelvo a insistir, ¿no?, que hasta ahora, que lo decía el propio Abascal, está dejando las filas socialistas o de la izquierda porque lo que quiere es, quiere sentido común, quiere gente con un liderazgo
liderazgo que no es que habla ni tiene miedo, sino que tiene un liderazgo coherente, sin miedo, a unas elecciones donde pone a su gente con sus ideas, con una actitud que le sigue a todas esas ideas y esa gente, y que al mismo tiempo está escuchando en cosas que no, como decíamos al principio, que no a nosotros, no, por desgracia, no nos va a salvar nada ahora ponernos a hablar aquí de temas de México, sino de lo que nos afecta a los ciudadanos: seguridad, ocupación, paro, vivienda, la cesta de la compra. Y creo que ahí nuevamente pues no solamente viene hablando, sino que se viene comportando, y además, insisto, desde esa valentía, ese coraje de decir: si hay que ir a las urnas, vamos. Y ahora puede ser que estemos más cerca de que la gente nos entienda, pero que llevamos diciendo esto y comportándonos así desde hace mucho tiempo. No, y eso a la gente le genera mucha confianza. Eso sin altavoces, que eso es muy importante. Porque según quién tiene más altavoces que contenido. Si tú sabes que cualquier chorrada que digas saldrá en toda la prensa y te aplaudirán con las orejas toda la panda de zánganos que corre por el país, es una cosa. Y si sabes que dices algo y te va a caer la de San Quintín, pues es otra cosa. Entonces, la ventaja, supongo que a la larga se premia el que hayas dicho sin altavoces, es decir, que no te ha entrado por mañana, tarde y noche, sino que incluso tienes que un poco ir a buscarlo, y además te están diciendo una serie de cosas que no es que no estén bien vistas, es que son atacadas por todo el resto que niega la evidencia continuamente. Y mientras tanto la curva de la realidad se va acercando a lo que dices tú, y sobre todo la curva de la realidad de los que te están escuchando, que te escuchan poco porque nadie hace que te escuchen, pero se está acercando a la puñetera realidad de lo que estás diciendo. Y eso llega un momento que es clave. Que por cierto, fíjate, todavía ahora que empieza la COP en Brasil, un tío como Bill Gates, que acaba de colgar en su página web un manuscrito entero explicando precisamente sus posibles cambios ante ciertas políticas que defendía. Porque bueno, pues la curva se va estrechando, los contextos van cambiando, la economía, lo que está ocurriendo, y evidentemente pues sí, y me parece también muy valiente, y a lo mejor no queda políticamente correcto, de decir: oiga, pues yo me he equivocado y ahora tengo que decirle que esta gente tenían razón. Y ahí está, ¿no? Qué bondad, y que lo pongamos en activos, especialmente para las empresas con las que trabajamos, y de cara a la reputación del país, que tengamos la valentía, los españoles y las españolas, de votar a los nuevos políticos que a lo mejor antes no lo veíamos y ahora nos están dando de bruces. Pero si lo hace un Bill Gates, ¿cómo no lo vamos a hacer el resto de nosotros? Francas, hablabas precisamente de esos altavoces que en este caso tienen los socialistas. Pues sobre ello ha sido muy duro en sus redes sociales Carles Puigdemont, porque lo que antes parecía así gustarle, pues desde que han roto relaciones no les gusta ni un pelo. Dice Carles Puigdemont en la red social X: la maquinaria de propaganda socialista y medios subvencionados por los socialistas se han puesto en marcha a velocidad de campaña electoral. La diana, por supuesto, somos nosotros. Basta con ver con qué intensidad y con qué fricción llenan a críticas desmesuradas las redes y los medios afines. Gente que hace 4 días alababa el sentido de Estado por haber hecho presidente a Pedro Sánchez. Estamos de nuevo ante un teatrillo por parte de... Bueno, a ver, yo creo que piensa el ladrón que todos son de su condición. Porque lo que se queja de que el PSOE está haciendo con él es lo que él, y sobre todo los suyos, porque él hace tiempo que está un poco lejos, comiendo mejillones, lo que los suyos han hecho con los que se oponen a lo suyo en Cataluña, donde probablemente la hegemonía es muy superior a la que en el resto de España tiene el PSOE a nivel mediático. O sea, en Cataluña sí que es imposible mover un dedo. Es imposible. Y si intentas moverlo, y podría poner, no solo yo, sino Julio, podría explicar casuística concreta de cuando estás a punto de poder abrir algo allí, como llega una amenaza directamente al que te puede abrir o cerrar la puerta, de manera que no le queda ninguna duda en que no te la va a abrir porque se juega el cuello. No sé si físico, creo que físico normalmente, de momento aún no, pero en lo económico no hay ninguna duda. Con lo cual, pienso el ladrón que todos son de su condición. O hay otro refrán que ahora no me sale, que te cae lo que has provocado, vamos, que no me sale cuál es, pero es incluso mejor que este, ¿no? Que comes de lo que has sembrado, ¿no? O recoges lo que siembras. Pues eso. O si escupes al cielo. Pues eso. Vamos a hablar de corrupción, porque se lo adelantábamos el viernes pasado, y esa supuesta caja B del Partido Socialista, bueno, pues va a centrar toda la investigación, no solamente por esos pagos en metálico, tanto a Koldo García como a José Luis Ábalos, sino que se van a centrar en todos los pagos, en todo ese dinero metálico que salió de la supuesta caja B y que, sin embargo, bueno, pues no tenían ese justificante. Prácticamente 1 millón de euros que habían sacado el Partido Socialista para hacer
esos pagos. De nuevo nos encontramos en que la corrupción vuelve a salpicar al Partido Socialista y de nuevo sin justificar por parte del Gobierno. Ahí lo estamos viendo, como La Razón publicaba que el sistema de pagos centrará la investigación de la caja del Partido Socialista. Anticorrupción impulsará estas pesquisas tras advertir al Tribunal Supremo una ausencia de control con los pagos en metálicos a Koldo García. La Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha pronunciado cuáles van a ser esas líneas de investigación, pero todo hace indicar, como decíamos, que se va a adentrar y que quieren llegar hasta el fondo de la cuestión para saber de dónde radica principalmente ese problema. No, sí, yo lo que me gustaría es que la Agencia Española Tributaria, es decir, Hacienda, actuara de la misma manera que actúa con las empresas, con los partidos políticos, ¿no? Todo con algunos. No, con los partidos políticos en general. O sea, si con algunos ya lo hace. Sí, pero más allá de este caso concreto. Pero con algunos ya lo hace. Claro, pero más allá de esto, decir, a ver, señores, aquí estoy recibiendo unas informaciones que me están llegando de pagos en metálicos o de extracciones del banco de cantidades importantes. O sea, os quiero recordar que cuando tú vas al banco pasas de 1.000 o 2.000 euros, no recuerdo exactamente la cantidad, pero inmediatamente te preguntas del banco que para qué lo quiere, ¿no? Que esto es como un amigo mío, que cada vez que le dicen eso, le dice, pues mira, para putas y drogas, como medio país, ¿no? Y el tío del banco se queda estupefacto. Pero es que es verdad, es decir, oiga, a mí me piden... Que del banco no lo pregunta para saberlo él. No. Lo pregunta porque lo tiene que trasladar. Porque puede tener luego un follón, porque tiene que dar parte y si no luego te pueden llegar... No, es que tienen que dar, a partir de cierta cantidad que no es grande, tienen que dar parte. Tienen que hacer la pregunta. Otra cosa es que tú digas lo que quieras decir. Y dar parte. Claro. Entonces, claro, yo, igual que a los ciudadanos, igual que a las empresas, Hacienda, es decir, llega por Navidad. Os recuerdo que la mayor avalancha de citaciones y de cartas llegan en los 3 últimos meses del año, casualmente. Entonces, que a un partido, sea en este caso el Partido Socialista, que se comporte igual, que aparezcan 2 inspectores, a ver, páseme usted los gastos, las deducciones, el IVA, el no IVA, los flujos de caja y los metálicos. Claro, o sea, si yo creo que es que no se puede tratar a un partido político diferente a una empresa en sus procedimientos. Igual que habría que exigirles que tuvieran auditoría interna, que no es una auditoría contable, ¿no? Una auditoría de riesgos, lo mismo que tienen las grandes empresas, ¿no? Pero como parece que la vida societaria de los partidos, o en este caso el Partido Socialista, están al margen de cualquier otra consideración, que va desde cómo consiguen los créditos y la facilidad con la que algunos bancos le dan créditos que luego ya no sabe si se pagan o no se pagan. Bueno, se condonan, si no se pagan más de una vez, ¿eh? Hombre, la de fallidos que se han comido los bancos de partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay que pedirle. Oiga, a mí tráteme igual. O sea, como decía Mota, si no pido que lo mejore, igualemelo. Bueno, y no solamente, desde luego, Miguel, no solamente esa ejemplaridad a las que piden a las grandes empresas, lo piden a los autónomos y lo pide, o sea, Hacienda no se anda con tonterías. Han salido cientos de cartas a ciudadanos en estos momentos. Muchos de los espectadores, por desgracia, les habrá llegado la carta de bienvenidos, welcome, ¿no? Estamos ya en Navidad, ¿eh? Navidad, pumba. Ya os dije una vez en el programa que a nosotros nos reclamaron 5,95, o sea, ese nivel de exactitud. Llega Hacienda, 5,95 €. Debe costar más toda la parafernalia que los 5 € que nos reclamaron. Así que, bueno, que todo sea 5 €, pero, en fin, sí. Vamos a pasar al que, bueno, va a ser un nuevo culebrón, que es esa relación entre Víctor de Aldama y Ángel Víctor Torres. El ministro niega cualquier tipo de relación con Víctor de Aldama, dicen que no se conocían, pero Víctor de Aldama, a través del mundo, ha recreado esa supuesta cena en la que sí que mantuvieron, y además con un titular que lo dice mucho, que Aldama asegura que Ángel Víctor Torres quería test PCR como fuera y le daba igual si eran mejores o peores. Francas. Bueno, a ver, esto es... Aquí hay muchas cosas, el contenido y el hecho de negar el trato, ¿no? Pero lo de los PCR tiene su gracia, porque dice de una autoridad pública que le importa un pimiento. No, todo. Hombre, pues tiene su fuerza, sí, quiere decir que si hacemos caso a lo que dice este señor, hicimos el primo todos, de mala manera. Y si no hicimos el primo, ese señor merece más que un reproche, porque quiere decir que a sus ciudadanos le importaba un pimiento. Ya, pero también metamos todo en contexto, ¿eh? Es decir, yo no defiendo evidentemente a Torres ni a ningún otro presidente autonómico, pero que en ese momento, estamos hablando de recuerdo una conversación de hace 4 años, ¿no? O sea, digo esto para luego ir a lo mollar.
Claro, oiga, miren, yo necesito, acordaos cómo era esto, ¿eh? O sea, yo necesito mascarillas, y el chico, yo qué sé, o sea, de donde sea. Con lo cual, en ese momento puedes decir, incluso hasta coloquialmente, oiga, que me da lo mismo, que necesito mascarillas porque tengo a no sé cuánta gente. Pero para mí eso no es lo mollar, que eso es anecdótico. Para mí lo mollar es que, si os dais cuenta, las dos grandes reacciones que ha tenido Aldama se han producido cuando se le ha despreciado. Es decir, cuando Zapatero dice, este yo no lo conozco, o no es nadie, o lo que sea, dice, ¿cómo? Espera, entonces explícame qué hacías en mi avión cuando yo te llevé de Caracas a República Dominicana. Y aquí ha ocurrido lo mismo. Vimos el otro día en la rueda de prensa, que yo no entendí muy bien, del ministro Torres, diciendo, bueno, pues si es que este lee nada, ¿qué dices? Este habrá estado pues, un día o menos. Es decir, lo ninguneas. Y el otro dice, hombre, vamos a ver, vale que yo haya hecho, pero encima no me niegues, no me niegues como Pedro, porque te voy a crucificar. Y entonces sale que en el restaurante, en la mesa, con un nivel de detalle que dice, pues hombre, conocerme, conoce. Para mí eso es lo mollar, ¿no? Es decir, sobre todo, ¿qué necesidad tiene Torres? Yo es que no entendí esa salida. O sea, esas salidas que tienen a veces los políticos, y acordaos que ya pasó en el Partido Popular con otro ministro canario, ¿no? Es decir, ¿por qué salen con esa fusividad? Oye, espérate, tenlo todo, mira a ver la UCO que puede tener más hojas o no menos hojas, y sobre todo no digas que no conoces a un tipo cuando sí lo conoces. Puedes decir, no me consta, no recuerdo, sí me he reunido alguna vez con estas, pero chico, porque igual que tiene eso, no sabemos si ha grabado la conversación, no sabemos si hay fotos, con lo cual va a ser un calvario en el que tú pierdes la credibilidad. Y si pierdes la credibilidad, ya date por muerto. Estás a rebufo y ya es muy difícil recuperarlo. De hecho, Ángel Víctor Torres en esa misma rueda de prensa anunció una demanda a Víctor de Aldama por toda esta difamación que supuestamente estaba haciendo Aldama contra él. Alejandra. Bueno, lo acaba de mencionar Miguel, yo lo iba a comentar, lo de en un país del no me consta, no me acuerdo. La diferencia cuando leemos esa entrevista es el nivel de detalle, hablando de los cuadros del traje gris, ¿no? Los cuadros, el nivel relacional, oye, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo están los niños? ¿Qué tal estáis por Madrid? O sea, un nivel relacional que luego yo también pensaba, le pregunto por eso, no sé si le preguntaría por otras cosas, pero no lo están diciendo aquí delante. Y luego, evidentemente, en una situación muy compleja como era aquella, ostras, no sé si podemos mirar o sea, cómo buscaban esas mascarillas o cómo buscaban todo el tema de los test y de los PCRs y demás. Pero, ¿qué estaría pasando en este país, Dios mío, que teníamos a todo el mundo en Andalucía este fin de semana, porque teníamos el Congreso del Partido Popular, el tema que no le estoy quitando ni un solo ápice de importancia a lo que ha pasado con los test de los cribados y demás? ¿Qué estaría pasando si otro partido estuviese diciendo abiertamente con esta claridad, oye, que a mí lo que me importa es que abramos las fronteras de Canarias y que me traigan los test que hagan falta? Y nadie está diciendo nada, escuchando estas declaraciones. Es alucinante la antiejemplaridad de la que venimos hablando, ¿no? Y el olor, como yo decía hace un segundo, el olor de la evidencia. Y luego la doble vara de medir nuevamente. O sea, yo aquí me permito el lujo de decirle a un tío abiertamente, que además está ese señor que lo estás menospreciando y que sin embargo es capaz de decir, ¿no?, hasta el último detalle de la camisa que llevas puesto ese día, ¿vale? Justo lo contrario de lo que tú estás haciendo con el no me consta y no me acuerdo. ¿Y qué estaría pasando si estuviéramos diciendo esto nosotros? O sea, no quiero ni pensar. Estaríamos hoy, vamos, en el New York Times, en portada. Pues esto es lo de siempre. Yo vuelvo, y de verdad que no estoy defendiendo, Dios me libre, pero vuelvo, que recordemos también la situación aquella. Sí, que sí, Miguel. Es decir, donde ibas no al supermercado y veías a un tío con una gafa de bucear, a otro que había cogido un casco de moto viejo, el otro que iba con 6 capas y parecía un terrorista del ISIS. Y no servía para nada, bueno, probablemente. Pero en ese momento... Eso es lo peor de todo. Y que Canarias... Eso es lo peor de todo. Y que Canarias, 100% dedicada al turismo, de repente ve que sus ingresos caen a plomo y tienes a un presidente. Otra cosa es cómo se consiguieron, qué se pagó, se dejó de pagar. Porque claro, luego entramos en otro tema. Oiga, ¿cuál era el precio objetivo? Porque yo recuerdo el primer litro que yo pagué del gel, lo pagué a 28, 30 euros. Y luego no cuesta, fíjate lo que cuesta ahora. Sí, pero o sea, aquí era un momento que las mascarillas costaban una pasta. Y los guantes. Y todo. Entonces, o sea, no quito una cosa con la otra, ¿eh? Lo que pasa es que cuando ya empiezas a ver qué necesidad tienes de decir, no le conozco,
y luego te dicen, pues mira, sí, te voy a dar todos los detalles. Además tengo una foto en la que nos estamos abrazando y tenemos detrás el puerto de la Cruz en Tenerife, ¿no? Claro, eso es lo que no puedes perder, es la credibilidad. Y en este momento la está perdiendo. Sí, lo que pasa, ¿sabes una cosa, Miguel? Que en el imaginario colectivo, solo cuando pensamos en la pandemia, porque desde luego no te puedo quitar ni un ápice de razón, porque en aquel momento lo que teníamos que sacar era el país para adelante y no teníamos ni idea, ¿quién tenía idea de dónde estaba el manual, ¿no? De cómo sacábamos las mascarillas, los geles y todo lo que pasó en ese momento, y los cientos de personas y la situación que vivíamos de caos. Ahora bien, aquí solo nos acordamos de las residencias de ancianos de Ayuso y poco más. Entonces, esa difamación constante, esta gente son expertos, o sea, son expertos en controlar el relato político y social. Entonces, tú le preguntas a mi abuela y le preguntas, y diga, oiga, ¿y usted qué se acuerda? Uy, de las residencias de ancianos. De esta otra parte no se acuerda nadie. Entonces, siempre eso es lo alucinante, y probablemente, por desgracia, hablaremos de la situación que tenemos esta semana tan importante con el fiscal, y eso es lo que detracta nuevamente el cómo controla y cómo incluso el tono, el cual por cierto no estoy haciendo yo el ejercicio, pero cómo el presidente del gobierno, ¿no?, nuevamente venga a difamar y a desafectar, y cómo vamos quitándole hierro y normalizando situaciones como eso, que incluso si ahora este señor sale culpable, pues es que ya tenemos colocado en el nuevo relato social y político que es que por supuesto lo del fiscal general, perdona, estoy cambiando de tema, ¿no?, pero es que son controladores del relato y de la memoria del colectivo de social. Que el control del relato está en los dos partidos mayoritarios, pues está en cualquiera, evidentemente, en los dos mayoritarios. Uno no se entera. Claro, entonces parece que unos son tal y que todo lo demás, no, perdone. Es que lo que preguntarle al otro es ¿por qué no lo hace? Eso. ¿Por qué en la semana más delicada políticamente, que fue la semana pasada, usted se va a Santander a presentar medidas para los autónomos? Que se ha enterado Perry. Pero vamos a ver, que estábamos en el Tribunal Supremo con un fiscal. Oiga, que el lunes no sé qué había pasado. Y usted está con los autónomos y dice, joder, macho, es que nadie ha hablado de los autónomos. No, es que ahora no toca. Bueno, no, es que era a las 9:05 en punto de la mañana, cuando teníamos al señor entrando en el Supremo, algo inaudito que hablamos también aquí porque coincidió que fue el lunes pasado, ¿no? Justo en ese momento, no sé dónde están los cientos de asesores, ¿dónde están? ¿Dónde están los asesores de comunicación de esta gente? Los tiros estos que tú dices, yo cuántas veces he hecho ya el gesto en el programa. Están cansaditos por la mañana los lunes. Nos vamos a ir rápidamente a publicidad y enseguida vamos a seguir hablando de la Comunidad Valenciana, también del Partido Popular y ese comité con ese tema central de la inmigración, y también hablaremos del fiscal general a la vuelta de publicidad. 1:05 de la tarde y vamos a abordar uno de los temas que más preocupa a la mayoría de los españoles, la vivienda. Cada vez comprar una casa es más complicado y cada vez alquilar una casa pues es un verdadero quebradero de cabeza para la mayoría de los españoles. Hacemos una radiografía de la situación actual en nuestro país. La crisis de la vivienda en España se agrava con datos preocupantes tanto en el alquiler como en la compra. Según el último informe del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, el precio medio del alquiler en España alcanzó los 1.187 euros al mes en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, ya hay 12 provincias donde la renta mensual supera los 1.000 euros, con Barcelona a la cabeza. Desde esta perspectiva se ve como la estabilización que algunos defienden no alivia la presión real. Muchos inquilinos dedican hasta el 40% de sus ingresos solo para pagar la renta. No solo es el alquiler, el mercado de compra de vivienda también está disparado. Según la estadística registral inmobiliaria, señala que la subida del precio de las viviendas ha encarecido la cuota hipotecaria media en un 5%, situándola en 786,2 euros al mes para los nuevos hipotecados. Esos pagos ya representan más del 33% del sueldo medio bruto, según los registradores. La deuda hipotecaria media también alcanzó un nuevo récord: 167.828 euros, el máximo histórico, lo que evidencia que la escalada de precios no da tregua. Estos datos reflejan un problema estructural. La vivienda se está convirtiendo en un lujo. Para muchos españoles ya no es solo cuestión de elegir entre alquilar o comprar, sino de encontrar algo asequible. Esto evidencia la falta de políticas efectivas que fomenten la oferta de vivienda, controlen la especulación y faciliten el acceso real para las familias trabajadoras. Si no se dan pasos decididos para aumentar la oferta, relajar la burocracia urbanística y promover vivienda asequible, esta crisis inmobiliaria podría seguir profundizándose.
El acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad política, no una batalla perdida para la mayoría. Pues sin duda, un alquiler que es prácticamente insoportable en ciudades como Madrid, como Barcelona, y que muchas familias destinan parte de su sueldo simplemente a pagar una vivienda. En parte alta. Porque sí. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. La primera, que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, lo que no dice es que tengamos un derecho a una vivienda en el centro, en este caso de Madrid. Pero dicho eso, que es un principio también que tenemos que acostumbrarnos porque el centro da lo que da y porque Madrid no deja de ser, bueno, Madrid, un lugar de aluvión, se está convirtiendo en una ciudad-estado, es decir, donde aquí cabe todo y vamos a acabar siendo un París, un Londres, de estas mega urbes donde la gente va a estar viviendo a 1 hora en tren. Es decir, ¿qué es lo que pasa en Londres? Que la gente viene, hace sus cosas, se va a sus horarios y se va. En Madrid ya pasa, el problema es que a 1 hora ya pasa en Madrid. También está desatado el precio. ¿Y dónde vives? ¿No vives en Madrid? No, bueno, es que yo soy de los que hace 30 años ya no podíamos vivir en Madrid, tuvimos que irnos a relativamente cerca. Por eso, pero es que tú te vas a 50 kilómetros o 40 kilómetros y también los precios, pero claro, las rentas muchas veces tienen que ver con el sitio donde están las casas, ¿no? Y dices, es que estoy a 50 kilómetros y los precios siguen siendo inasequibles. Y si encima, y a esto cuidado, aquí tienen culpa todos en los últimos 14 años. Porque las viviendas, o sea, el tema de la vivienda no es un tema que estalla de repente. Evidentemente, Sánchez tiene su culpa 7 años, prácticamente 0 vivienda social. Pero es que antes tampoco. Es que el tema campamento, llevamos 20 y tantos años, que parece que ya o casi 30, que parece que ya se desbloquea, pero sigue ahí. Es decir, las dificultades que hay siguen siendo enormes. Insisto, ¿hay que liberalizar suelo? Por supuesto. Lo que pasa es que pensemos que es que la gente, en el caso de una ciudad como la de Madrid, va a tener que vivir a una distancia importante de la ciudad. Sí, pero está pasando una cosa que a mí me desconcierta. A ver, dicen lo siguiente, los que están en oficinas de inmobiliarias, que en el centro de las ciudades y sobre todo en Madrid se están cambiando negocios por viviendas. Es decir, lo que era un despacho de no sé qué se está convirtiendo en una vivienda. Entonces, si eso es así, y me lo tengo que creer, la gente que va a vivir ahí, ¿dónde va a trabajar? Porque si estás cerrando los negocios, es decir, la gente quiere vivir en el centro porque trabaja en el centro, pero si donde trabajan lo quitas para que vivan, entonces supongo que tendrán que ir a trabajar a la periferia, con lo cual habremos conseguido una cosa muy interesante, que es que los atascos de entrada a Madrid serán de salida por la mañana, que es un tema interesante, que ya se empieza a ver, ¿eh? O sea, ya empieza a haber gente que... Pero eso no es chocante. Y otra cosa que es alucinante, que el otro día creo que lo sacamos nosotros también, es el 1/400, que eran las visitas que tenía cualquier vivienda para alquiler en Barcelona. 400 visitas por un pisito de nada. Claro, todo eso hace que podamos diagnosticar que hay un problema grave, que es absolutamente injusto, ¿eh? O sea, no tiene por dónde cogerse eso. Y que hoy por hoy no parece que nadie políticamente esté haciendo nada a favor, sino más bien en contra. Porque algunos que detectan el problema no tienen capacidad de hacer nada. O sea, por mucho que Vox diga lo que quiera, no puede hacer nada, porque no está gobernando en ningún sitio, como para hacerlo. Y los que están gobernando, pues el PP, donde gobierna, tampoco ha hecho para tirar cohetes viviendas. En Madrid dicen que han hecho alguna, tampoco muchas, porque solamente faltan 700.000. ¿Acordáis que con la burbuja se decía que España, sí, se decía en el año, pero con la burbuja se decía que España el problema que tenía es que hacía 700.000 al año y que eso era una burrada? Pues ya se ve que no era tan burrada, ¿no? Y para acabar de arreglar, unos que suelen salir de rositas de ese tema son los que se cargaron la cuestión de que las hipotecas tuvieran prima en Hacienda. O sea, el poder desgravar las hipotecas, esa pequeña chorrada, hizo que mucha gente ya se le hiciera una montaña el comprar, pasar al alquiler y también la acabaron de liar. Y esos son los que se quejan de que los demás lo hacen mal, ¿eh?
Bueno, que está claro que la vivienda es uno de los mayores, si no ya casi el mayor problema que tenemos en una sociedad hipotecada, que venimos hablando, que además es una sociedad hipotecada, entre otras cosas, porque se está descapitalizando. O sea, aquellos que tenían, no sé si son los boomers o en qué generación nos hemos quedado, pero aquellos que tenían vivienda, que tenían patrimonio inmobiliario, pues además es que ahora se ven sometidos a que lo tienen que vender porque tienen que afrontar unos niveles de envejecimiento de la población donde, en mi caso, en mi familia, pues tenemos gente dependiente y el tema de las residencias, de los costes de las residencias, de la tercera edad, si es que tienes la suerte de tener plaza, pues etcétera, etcétera. Y que además esto trasciende, porque ahí empieza, ¿no? Ya no solamente el acceso a la vivienda, sino que, oye, que es que quiero mandar a mi hijo a estudiar, porque quiere estudiar no sé qué carrera, en un Madrid, en un Barcelona o en lo que toque, y ya tampoco estamos asistiendo a las primeras generaciones donde no pueden ir, porque el coste de una habitación, de un alquiler de una habitación, pues está en una media de 500 o 600 euros. Y que luego, bueno, pues sigo y suma, ¿no? Ha sido completamente politizado y es un tabú. Los datos lo están manejando ellos dos, que lo estaban comentando, y aquí el liberar suelo, pues es una cuestión, no sé, ideológica. O sea, ahora de repente, ¿no? La izquierda, lo estamos viendo ahora, una de las razones por las que está ganando este señor en Nueva York, pues es porque, no sé, construir y poner, liberar suelo y construir parece ser que es de no sé qué ideología, aunque en este país, en el nuestro, ni los de ahora ni los de antes, porque no entiendo muy bien. Y luego que nosotros, que no sé si es un tema español o no, pero sí que es verdad que nuestra visión, ¿no? Por cultura, por familia, pero la cultura española es la de, bueno, pues invertir, cuando tú tienes un ahorro, invertir en inmobiliario. Diciendo todo esto, pues que quizás, y aquí alguna, ¿no?, lo sabemos de primera mano, pues que quizás, y bien como comentaba Miguel, pues oye, tenemos la mejor banda ancha, un 5G como ningún país en Europa, creo que los mejores de Europa, porque algún dato este país, sí, lo decían ayer en alguna, creo que en Actualidad Económica. Quiero entender que cuando tenemos o estamos en este pico de inversión, además a nivel de inteligencia artificial, en esa capacidad, ¿no?, de digitalización, pues quiero pensar que a lo mejor pues en estos nuevos modelos de vida que nos están empujando a salir de las ciudades y que a lo mejor nos tenemos que ir a vivir fuera de las ciudades grandes y que tenemos una hora de tráfico o de llegar a nuestros puestos de trabajo, pues que a lo mejor con todo este nuevo modelo que a lo mejor se va gestando de forma de trabajo, pues que a lo mejor toda esta digitalización y estas infraestructuras pues nos pueden ir haciendo la vida más fácil en nuestros modelos de cómo vamos a afrontar el reto de la vivienda. Pero vamos, que desde luego volvemos a lo que hemos hablado todo el tiempo, que es complejísimo poder acceder o mantener cuando tenemos, no sé, qué nivel de porcentaje ya estamos empleando, sino casi, hablabas tú hace un segundo también, que hay algunas personas que se divorcian y que se vuelven con sus padres o que a los 40 años pues siguen compartiendo prácticamente piso porque vivir en la ciudad es imposible. He tenido un baño de realidad en alguna cosa. Y esto no lo sabía. Yo pensé que la gente que ahora puede tener de 50 a 70 años, todos tenían piso propio, o casi todos tenían piso propio, diríamos, la gente con la que te mueves, más o menos, ¿no? Y daba por supuesto eso, ¿no? Y que además la mayoría de esta gente tenía piso propio porque lo había heredado de sus padres, o sea, y como mucho tendría otro, pero que en un momento dado heredaban un piso de los padres y que en España era muy fácil que heredaras un piso o el marido o la mujer, mientras había matrimonio, heredaras un piso de alguien. Bueno, pues parece que eso está muy bien, pero este fin de semana hablando con gente llegué, bueno, no llegué a la conclusión, es que me dijeron, con la crisis de 2008, mucha gente que tenía piso o casa tuvo que venderla, porque había un tema que eran colegios, etcétera, etcétera, y no podía, con lo cual ahí ya se sacó mucha gente. Y con la crisis del matrimonio y de los divorcios, pues muchísima gente se ha encontrado que si uno lo tiene, el otro no. Y entonces al final ha habido que vender para poder repartir. Con lo cual ahora resulta que el otro día estaba con una serie de gente y nadie tenía, de mi generación y 10 años, 20 menos, nadie tenía piso propio. Yo me quedé asombrado. ¿Y los jóvenes ahora lo tienen complicado para entrar en una vivienda? Una cosa que sí parece que los arquitectos se tendrán que poner las pilas es para hacer pisitos micro.
Bueno, ya están planteando una cosa apasionante, ¿no? Y partir todos los pisos que son hay. pisos sin cocina. Es decir, vámonos a comprar la comida de estos platos que van aumentando, lo de los platos estos precocinados y tal. Para vagos. Claro, Lo escuché Entonces, ayer, momento y dices, productos para ya no vagos. puedo tender la ropa, ya solo me cabe una lavadora, pues bueno, la lavadora tiene que ser lavadora secadora. Pero bueno, pues No, al pero final... lavadora, y hay muchos barrios en Madrid que tienen la lavadora esta de los 5 kilos que sale más económico que pagar la electricidad en casa, ¿eh? O sea, claro, y en el mundo ya funciona así en muchos sitios. Estados En Estados Unidos creo que entero. Estados Unidos. O sea que, pero que la tragedia es, vamos a ver, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Oye, que hace falta una planificación también, pero claro, como son proyectos a largo, a ver qué político está dispuesto a asumirlo. Lo vea él o no lo vea. Es decir, esto es como los que nos hacían catedrales. Oiga, yo esto no lo hago para que lo vean mis hijos, ni mis nietos, mis tataranietos. Bueno, pues empecemos a hacer la catedral de Burgos y ya en 200 años veremos quién lo ve, ¿no? Claro, aquí tienes un tema de planificación. Hay una cantidad de ciudades que habrá que planificar dónde queremos o dónde podemos proyectar polos que hagan ya no solo de un filtro para Madrid, sino que permitan a comunidades desarrollarse. Yo quiero hablar más de una vez. Zaragoza ha sido más o menos espontáneo, Málaga un poquito más inducido, pero ahora tenemos que planificar eso. Segundo, allí, ¿cuánto tiene el PP? ¿12 autonomías? 12 autonomías. Hombre, algunas competencias tendrán y tendrán que tomar decisiones para un futuro. Vivienda todas. Claro, entonces no echemos solo la culpa, que es un desastre la ley de vivienda, ¿no? Y luego, si encima estamos castigando a los propietarios para que pongan en alquiler sus viviendas, topándoles, limitándoles y machacándoles, pues claro, pues al final, ¿qué hace el señor? Lo retiro y ayudando al Ocupa, lo retiro del mercado, que es lo que ha pasado en Cataluña. Que es, por cierto, lo que va a pasar en Nueva York. En Nueva York que ha llegado, el nuevo alcalde ha dicho, no, aquí vamos a empezar a topar y tal. A topar. Pues vamos a ver dónde acaba Nueva York. Sí, pero es que me has hecho recordar una cosa que me parece interesante y no había caído, que es lo de pensar un poco en el futuro. Yo vine a Madrid aproximadamente hace unos 26 años a vivir. Y se me ocurrió vivir en una zona, que es la zona, está de moda ahora Galapagar y todo esto, está de moda por Pablo Iglesias, pero que está separada de Madrid por una carretera, que es la A6. En aquel momento, para venir a trabajar a Madrid, había unos atascos de campeonato. Y se decía que habría que hacer algo. 26 años. No se ha hecho nada. 26 años. Nada. Los mismos carriles que tenía la 6 sigue teniendo. Bueno, pero también tienes unos autobuses que mejores los que había antes y un servicio de tren. Bueno, mejor no lo sé. Antes era tremendo, ¿eh? Porque autobuses había igual, tren tampoco sé yo si habrá... Los autobuses eran los mismos, Acuérdate que antes esa línea que iban a pagar no paraba en Pitis, en los Peñascales... El tren sí paraba en Pitis. Sí, sí. Es que no ha cambiado nada. Sí, estoy contigo. Porque yo en aquella época cogí algunos días del autobús, algunos días del coche y algunos días del tren. No ha cambiado nada. A ver, lo que no sé, si ahora hay 5 trenes más al día. Eso ya no lo sé, porque no he guardado la hoja de ruta de los horarios. Y si el autobús antes eran 12 minutos y ahora son 7. Eso no lo sé. Pero lo que es la carretera, los atascos siguen igual. Aparcamientos disuasorios, ni uno. Y era la conversación de hace 26 años. Alejandra, he dicho. ¿Quieres cerrar el tema? ¿Tenías un último apunte? Bueno, no, así pensando también que lo escuchaba esta mañana en la radio, que fijaos también, toda esa gente que nos ha venido de Europa y nos ha comprado la segunda vivienda, que ha sido parte o que está siendo gran peso del modelo productivo, que es el turismo, y cómo esa gente que venía de Europa, que compraba esa segunda vivienda y con todo lo que conlleva a la generación de empleo, de economía de escala, que precisamente ahora con las bajadas de las pensiones estamos asistiendo a un nuevo efecto, ¿no? El efecto secundario, que es empieza a vender, toda esa gente europea empieza a vender la vivienda, y bueno, con lo que eso también va a llevar, cómo va a influir no sé cómo va a influir en esos sitios donde la gente vive exclusivamente, prácticamente, del turismo, y cómo vamos a reconvertirnos en todas esas áreas. No lo sé, que me he acordado de eso. Vamos a abrir ventana de Comunidad Valenciana porque el Partido Popular y Vox apuran esos últimos días, decíamos una semana clave, antes del 19 de noviembre, antes del 19 de este mes, tienen que tener un nombre, tienen que poner un nombre sobre la mesa para intentar evitar a toda costa esas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, que sin embargo desde el Partido Socialista pues dicen que es la única opción que tienen. El Partido Popular Valenciano ha vuelto a criminalizar, ha vuelto a señalar, ha vuelto a maltratar
a las víctimas de la DANA. Así que permítanme la licencia de decir que todos ellos han sido unos auténticos miserables esta semana. A las maniobras tacticistas que pretenden imponer una solución fallida a la crisis abierta en la Comunidad Valenciana provocada por ellos mismos. Y desde Vox tienen claro que no quieren hacer ningún circo mediático con este tipo de reuniones que están manteniendo con el Partido Popular Valenciano, que darán información una vez haya llegado a un acuerdo y que están esperando a que el Partido Popular ponga sobre la mesa ese nombre y a partir de ahí pues comenzar las negociaciones. Vox asume las negociaciones con discreción. Que el circo mediático en torno a las conversaciones con el Partido Popular no se va a producir de la mano de Vox y, por tanto, decirles que a medida que vayamos avanzando en las conversaciones con el Partido Popular, a medida que el Partido Popular comunique quién es el candidato y, por tanto, podamos hablar con el designado y poner los intereses de los valencianos, las estrategias políticas que permitan avanzar en esa recuperación de Valencia, pues les iremos informando. Aquí sí, en la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista sí que ve como mejor vía un adelanto electoral, a nivel nacional no, pero aquí sí, y sobre todo se acogen a que de esta manera acabarían con ese negacionismo que tanto daño dicen que hace a España. Pero si es que además yo creo que esta política que se está siguiendo en gran parte de España y especialmente ahora en Valencia es destructiva para todos, es decir, porque el electorado, las personas normales que estamos en la calle, al final no quiere ver ni estos gritos, ni estos insultos, ni estas historias. Lo que quiere ver, oiga, tenemos suficiente follón y vamos a ver cómo lo arreglamos. Entonces dices, oiga, elecciones, pero además ¿para qué? O decir, oiga, estamos en otra historia, porque además es que para colmo quien pide elecciones intentando ir a un tiempo de descuento, a ver si se produce, es como el Alcoyano, ¿no? Que perdía 8-0 y pedía la prórroga, ¿no? Oiga, pues si usted va a ir a las elecciones y le van a dar un revolcón, si es que le van a dar un revolcón, porque Mazón, a pesar de todo lo que estaban diciendo, el Partido Popular ganaba en la Comunidad Valenciana. Y creo que lo peor es el espectáculo. Me ha parecido correcto lo que ha dicho el portavoz, creo que era de Vox. Oiga, saquemos esto de la bronca, llevémoslo en discreción y cuando salgamos será para decir, señores, hemos llegado a un acuerdo y creemos que este puede ser la persona que queda un año o año y medio, ¿no? Que lleve las riendas de la comunidad durante año y medio. Esta historia de esa imagen, una señora agresiva con dos personas al lado que parecen... Con cara de mala leche todas. Claro. Es que, joder, pero ¿por qué tenemos que trasladar a la política esta especie de odio permanente, de tristeza, de agonía, coño? Es decir, si no está el horno para bollos en Valencia, lo que hay que hacer es reconstruir con una sensibilidad enorme sobre las personas, pero ya dejémonos, porque el espectáculo que se vuelve a dar, y eso que cree, incluidos también algunas voces por ahí que ahora lo que están pidiendo es Mazón, no nos basta a la cárcel, mejora la horca, mejora la guillotina, vamos a ver, ya. O sea, no pararán, ¿no? Pero claro. Lo más chocante es que la señora esta, la Morán, que hace la rueda de prensa que dices tú, con cara de funeral, ella y las dos guardaespaldas que tienen alrededor, son los mismos que después dicen que a nivel español, a pesar de que el gobierno no tenga mayoría ni minoría casi apenas, no conviene hacer unas elecciones porque hay que agotar los plazos. Entonces, pues ese tipo de cosas, supongo que alguien, si me ve a mí decir A y aquí y decir B allí, o ni siquiera B, decir no A, pues supongo que alguien se cree que ahora estoy tomando el pelo, estoy como una cabra. Creo que haya al final, lo que hablábamos, la incoherencia, la bronca permanente, produce una desazón en el ciudadano medio. Eso le pasaba al PSOE en Madrid. Toda la vida al PSOE en Madrid ha sido un PSOE de plañidera, de que todo era un desastre, y entonces pues es una manera de no ganar nunca nada, porque claro, si todo es un desastre y la gente dice, pues tampoco es tan desastre, digo, cuando mande ¿cómo será? Yo creo que vivimos en la sociedad del espectáculo. Lo hemos visto ahora premiando ahí al Premio Princesa de Asturias, que habla precisamente de este ensayo, que es buenísimo, la sociedad del espectáculo y del cansancio. Y es como un nuevo retail, ¿no? Tenemos ahí ahora el supermercado, la política se ha convertido en el nuevo teatro que consumimos todos, y prueba de ello es, bueno, algunos programas y algunos analistas dan muchísimo
¿no? Miedo, y ahí inteligentemente, antes que hablábamos de asesores o no asesores, pero sí de liderazgos, de comportamientos y de esa recuperación que tanto demanda el pueblo, que es la recuperación de la dignidad, que se tiene que basar en los comportamientos, ¿no? Cuando tú hablas, propones, pero también el comportamiento, y que mejor que hacerlo con datos, con sentido, con solvencia y con dignidad y con discreción, y me parece muy bien. Y eso, que la política es el nuevo formato de consumo. Antes consumíamos, no sé si era en Telecinco, consumíamos El Corazón, Mamachichos. ¿no? Y Mamachichos anteriormente, y ahora se consume pues toda esta clase, porque lo que vimos, por ejemplo, el sábado por la noche, no sé si fue el sábado, en Valencia, nuevamente, por desgracia, nuevamente dices, ostras, es verdad que la oposición no lo ha hecho con decoro y que lo hemos hablado también muchas veces y que llegamos con un año tarde, pero igual que aquí no ha habido una sola, o sea, porque por cierto, este señor, presidente, hablaba de que lo que a él verdaderamente le preocupaba era Valencia. O sea, a mí lo que me preocupa es Valencia. ¿Cómo te atreves a decir que a ti lo que te preocupa es Valencia? Y nuevamente capitalizando el dolor social cuando no has aparecido por Valencia en un año. Bueno, pues alguien dimite, tarde o no tarde, pero dimite, y el sábado por la noche o por la tarde tenemos manifestaciones, gente dejando flores. No seré yo, o sí estoy siendo la que estoy juzgando y me estoy contradiciendo a las víctimas, y es muy difícil no entrar o sea, es muy difícil no caer en esta contradicción, pero no estoy hablando de las víctimas, estoy hablando de cómo se está capitalizando el espectáculo político y cómo en contraposición quizás a Vox está jugando muy bien esa estrategia que es la discreción, es decir, y como ha dicho Miguel al principio del programa, vosotros poner el nombre y nosotros tenemos que ver cuál es este nombre, pero sobre todo saber si vais a seguir con los mismos pactos y los mismos compromisos que teníamos y sigamos luchando o mejorando la vida de las personas, que bastante desazón ya reina en Valencia como para que nosotros sigamos haciendo leña del árbol caído, ¿no? Que es lo que esta gente está haciendo. El sábado por la tarde y me has recordado una cosa que me chocó mucho y dije que la quería comentar. Creo que fue ayer por la noche, en La Sexta, un programa que se llama Salvados. ¿Os suena? ¿Existe eso? Sí. ¿Sabéis de qué iba? Ayer, el Prestige. No. Una hora o dos, o sea, no era un programilla, el Prestige. Digo, bueno, lo siguiente que vendrá será el 11M, supongo. O Franco. Bueno, eso vendrá más adelante, ¿no? En 10 días. El 18 de julio, vete a saber. Pero tiene mérito que ahora mismo estemos, un domingo por la noche, con un programa de actualidad sobre el Prestige. No, y que nadie esté pidiendo cuentas, ya amortizado Mazón, al gobierno central. Que las ayudas no llegan, pero eso tendría que hacerlo el gobierno central. Eso igual tendría que hacerlo la Generalitat Valenciana. Nadie. Tendría que hacerlo la Generalitat Valenciana, los alcaldes, que algunos son del PSOE, pero otros son del PP. Sí, es curioso. Es decir, que con Mazón se acabó todo el problema, nadie más en este país es responsable. Era solo Mazón, ni la Confederación Hidrográfica, ni la delegación del gobierno, ni el Ministerio. Por cierto, vicepresidenta europea y vicepresidenta de Lo Verde en España, que aún no estaba en la COP ahí en primera fila, allí sonriendo. Eso es lo que iba a decir. Joder, macho, hay que... ¿En qué copa? Sí, en la reunión del clima. En la reunión de los presidentes iberoamericanos, hispanoamericanos. La foto es de miedo. La foto es toda esta gente, o sea, lo mejor de cada casa, Lula, Petro, etcétera, ¿no? Poco más, o bastante ya, y luego ves, bueno, todos con un bolso, ¿no? Llevaban un bolso cruzado de los colombianos, bueno, con ese guiño al indígena o al tal, y ves a Teresa allí. O sea, allí colocada, o sea, esta señora que no ha aparecido por Valencia, que se fue, se escapó, que no ha vuelto más. Sí, pues así estamos. Bueno, una Teresa Rivera, es que no fue. Una Teresa Rivera y un Pedro Sánchez que estarían citados para mañana para esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas, pero que declinaron ir, no tenían obligatoriedad de poder ir, pero sí que estará Carlos Mazón mañana por la mañana para dar explicaciones, para contar en primera persona, bueno, pues cómo se vivió ese día. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa y enseguida seguimos aquí en Dando Caña. 2:25 de la tarde, hoy Alberto Núñez Feijóo ha reunido a su comité de dirección en Melilla con un tema importante sobre la mesa como es la inmigración. Nos vamos en directo hasta Melilla porque está compareciendo en estos momentos Alberto Núñez Feijóo.
Judicial de Badajoz, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los juzgados de instrucción de Madrid y los juzgados de instrucción de Badajoz. Ahí es donde se mueve el gobierno, ahí es donde se mueve el partido del gobierno y ahí es donde se mueve el entorno personal del presidente del gobierno. Por tanto, un gobierno que tiene a la vista puesta en los juzgados de todo el país está inhabilitado para atender la realidad de los hogares españoles. Pensad un momento, cada auto, cada audio, cada sumario, cada nueva imputación, cada nueva declaración, cada nueva mentira son caminos que llevan al mismo punto. No hay un caso de corrupción en el partido del gobierno. Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces. Eso es, lamentablemente, lo que ocurre en nuestro país. Mirad, segundo problema después de la corrupción que nos avergüenza como españoles, que nos avergüenza en cualquier foro internacional, que sería incompatible en cualquier otro país de la Unión Europea, el segundo problema es el bloqueo. Pero, insisto, el gobierno ya no es que solamente tenga problemas con la justicia, es que el gobierno no tiene ética, ni tampoco tiene solidez parlamentaria, no tiene mayoría, no tiene socios, no tiene capacidad para aprobar las leyes. Es un gobierno acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento. A este gobierno los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos. Sus socios han dicho con claridad que no se va a aprobar ninguna ley más en esta legislatura. Por tanto, este gobierno ya no es ni mayoría, ni progresista, ni social, nada. Solo hay una pérdida de tiempo y una gigantesca tomadura de pelo a nuestro país. Hoy hay más probabilidades de que el Congreso apruebe leyes del Partido Popular a que apruebe leyes propuestas por el Gobierno de España. El PSOE debe asumir que ya no puede gobernar, solo puede bloquear. Y Pedro Sánchez debe asumir que no puede cambiar nada, solo puede obstruir el cambio en España. El gobierno sabe que no tiene respaldo parlamentario y por eso no cuenta con aprobar los presupuestos. Y sabe que no tiene respaldo social y por eso no convoca elecciones. Y esto es la situación enmarañada en la que estamos viviendo. Y es que al no tener capacidad parlamentaria, el gobierno no es capaz de sacar una sola ley. Pero, adicionalmente, el gobierno no convoca elecciones simplemente porque sabe que las pierde. Imaginaros qué presidente puede presumir de democracia en España, que dice abiertamente que no convoca elecciones porque las perdería, o que ha dicho este fin de semana, durante un juicio en el Tribunal Supremo, que el fiscal general es inocente, rompiendo la independencia judicial. Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad. Queridos compañeros, como no tiene respaldo parlamentario, no aprueba las leyes y como no tiene respaldo social, no convoca elecciones. La semana pasada, Cáritas alertó de algo gravísimo. 10 millones de españoles se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. El 20% de la población. Pero es que además somos el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Y además somos el segundo país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar. Estos son los datos de nuestro país. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. No tiene nada de progresista empobrecer las clases medias. No tiene nada de progresista que el gobierno lastre el crecimiento del país.
No tiene nada de progresista bloquear el cambio en España que puede sacar a millones de personas de la pobreza. España no puede ser ingobernable solo porque la corrupción del Partido Socialista sea inagotable. No es posible. No es posible que los problemas internos del partido... Pues Alberto Núñez Feijóo señalaba esos dos primeros problemas, esa corrupción que acecha al presidente del Gobierno, también ese bloqueo en esta legislatura y sin duda uno de los mayores problemas que también tiene este Gobierno y que señala directamente al presidente del Gobierno es la situación en la que se encuentra el fiscal general del Estado. Ya saben, desde la semana pasada está siendo juzgado en el Tribunal Supremo. Alba Sánchez nos va a dar más detalles de lo que ha sido hasta ahora y de toda la semana frenética que nos espera en el Tribunal Supremo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ahora mismo hoy hemos llegado a lo que viene a ser el ecuador de un juicio que en España es algo histórico, es un hito histórico, que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, esté ahora mismo siendo enjuiciado por un presunto delito de revelación de secretos. Todo empezaba la semana pasada cuando al fiscal general se le preguntaba si se consideraba autor material de los delitos que se le imputaban y él, vestido de toga, no en calidad de culpable, sino en calidad de fiscal que se encontraba en este momento, dijo que no. A lo que González Amador, que testificó un poquito más tarde, dijo que le habían destrozado la vida y que no sabía si tendría que irse de España o, por el contrario, incluso preferiría suicidarse ante la situación tan tremenda que estaba viviendo en estos momentos tras producirse ese momento en el que se filtraban sus datos y ese presunto correo por parte del fiscal. El Tribunal Supremo en este caso, que es algo que hemos estado recogiendo durante la semana, lo que quiere saber es si García Ortiz fue quien filtró a los medios de comunicación este primer pantallazo que fue publicado posteriormente, si realmente fue primero el pantallazo, fue una filtración o fue el correo lo que se filtró a los medios de comunicación, sobre todo porque al saber si fue García Ortiz quien envió primero ese correo, tenemos varios puntos dentro de lo que viene a ser la Fiscalía General del Estado. O sea, se ha creado una crisis interna dentro de la Fiscalía. Por un lado hemos visto a Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, que defendió que todo lo que hizo el fiscal en esos momentos estaba dentro del marco legal, que no hubo ninguna mala praxis por parte de García Ortiz y en concreto dijo que nada de lo que se había hecho dentro de la Fiscalía se había hecho con clandestinidad, que eso fue algo muy importante porque ella en ese momento lo que estaba diciendo era que todo lo que había pasado con el fiscal general era conocido por todos. Por otro lado, también lo que quiso aclarar en su declaración fue que el objetivo de la nota de prensa que se había publicado por parte de la Fiscalía General del Estado era precisamente aclarar todas las circunstancias por las cuales se había podido conocer o no los datos internos del caso de González Amador, pero que en ningún momento la intención era filtrar información sensible. Sin embargo, esa publicación, como decimos, abrió una crisis interna y luego más tarde Íñigo Corral, también durante esta semana, el jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid, se presentó a testificar de una forma un poco escéptica. No sé si habéis podido ver esas declaraciones, pero es verdad que han dado un poco la vuelta en todos los periódicos por cómo se enfrentó a ellas. Era una persona nerviosa. Incluso llegó a decirle al fiscal que se había agobiado con la cantidad de preguntas que se le estaban haciendo, porque daban saltos temporales, porque no llegaba como a entender qué tendría que ver un caso que hubiese llevado hace 10 años o 5 años con el caso de González Amador, pero sí que dijo algo muy importante, y es que él había contestado ante ese correo, ante esa filtración y la posterior publicación de la nota de prensa, que él no tenía nada que decir, porque lo que él conocía era lo que se había publicado en los medios de comunicación. Vamos, que prácticamente se desvinculó de esa presunta filtración de la Fiscalía. Pero por otro lado hemos tenido también la declaración de Almudena Lastra. Ha sido una de las personas más críticas con el fiscal general hasta el momento, porque ella llegó incluso a afirmar que esa filtración sí que provenía de Álvaro García Ortiz. En concreto, en la declaración lo que dijo fue: no le di ni los buenos días, has filtrado los correos, y además especificó que no recordaba si había dicho un correo o varios correos. Lo dejó un poco a libre albedrío en su declaración. Además, según Almudena,
La nota, ella confirma que daba demasiada información, tanto personal como fiscal, y que en ese momento sintió en la llamada, en la comunicación que tenía con el fiscal general, que el propio fiscal había entrado en pánico y que estaba intentando manejar el relato de la mejor manera posible, pero que ninguno podía confirmar de dónde provenía o de dónde no provenía esa supuesta filtración. Es verdad que estamos en una semana clave porque hoy no hay declaraciones, es festivo y no tenemos declaraciones, pero la semana pasada llegaron a declarar hasta 20 testigos en este caso, van a ser 40 en total. Entre ellos vamos a ver a fiscales, abogados, políticos, periodistas, incluso agentes de la UCO que han estado dentro de esta investigación. Y aunque de momento es verdad que no se ha presentado ninguna prueba, que es lo que decimos desde el primer momento, no hay ninguna prueba tácita, no hay ninguna prueba definitiva contra García Ortiz, sí que hay bastantes indicios por lo que han comentado, por lo que han ido declarando los testigos, para que por lo menos se pueda estudiar con mucha más profundidad de dónde provenía esa presunta filtración. Aunque bueno, la defensa insiste públicamente en que ellos no han hecho nada, que no han incurrido en ningún delito y que esa información que se publica en la nota de prensa ya circulaba dentro de los medios de comunicación. Ahora bien, el día más importante va a ser el día 12 de noviembre, que va a ser cuando veamos a Álvaro García Ortiz subir al estrado en calidad de testigo, va a ser una persona que va a tener que declarar. Y el día 13, por supuesto, que será pues cuando se publiquen los informes finales, o eso esperamos, porque sabemos que en un juicio todo se puede alargar, puede ser que se produzca algún tipo de plazo un poco más largo, pero sí que es un caso que puede marcar un antes y un después en la justicia española, sobre todo porque es el fiscal general y es la persona de la que, la entidad de la que nosotros tenemos que tener fe y tenemos que tener claro que la justicia es la que es. Importante, como decías, ese día, el miércoles, que será cuando el fiscal general del Estado declare. También importantes esas declaraciones de los agentes de la UCO que podrían aportar informes, detalles que quizás están pasando por alto ahora, pero lo que está claro es que estamos en una situación inaudita en un país, una situación que no se debería dar en una democracia europea, como es esta nuestra española, que es el fiscal general del Estado sentado en el banquillo, aunque no está sentado, sino en esa escenografía está colocado al lado de sus colegas. Miguel. Bueno, en este país solo dimite el director general de la BBC y la directora informativo de la BBC, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver por un tema de un informe que les acusaba de manipulación informativa, ¿no? Es decir, yo soy de los que cree, primero, que hay que esperar a que haya una sentencia, porque todo lo demás hay muchísimo ruido, y yo siempre digo, por un lado va el proceso judicial, por otro lado va el ruido mediático. Pero en cualquier caso, lo que yo creo que se tenía que haber exigido autoexigido al fiscal no es tanto dimitir como apartarse o suspender temporalmente, si es posible, mientras dura la causa, aunque solo sea por preservar el principio de presunción no de inocencia en este caso, sino de que no hay parcialidad. Porque claro, estar sentado al lado de una subordinada tuya, que es la que tendría que acusarte, bueno, que en este caso no te acusa, en este caso te apoya, ¿no? Pues hombre, deja un sinsabor que dices, oiga, el ciudadano medio no podemos entender mucho de las cosas que están ocurriendo, por mucho tengan razones, ¿no? Incluso el presidente lo decía en la entrevista del País, ¿no? No, estaba ahí porque la presunción de inocencia, esa presunción de inocencia que los políticos y en gran medida, gran parte de los medios se encargan de destrozar permanentemente, de tal manera que somos el país donde menos existe esa presunción y yo creo que debe ser el único país donde existe la pena del banquillo, ¿no? La pena del telediario, mejor dicho. Ya que dabas pie, vamos a escuchar qué decía Pedro Sánchez ayer domingo en una entrevista para El País, en el que, bueno, de nuevo volvía a reiterar esa inocencia del fiscal general del Estado. El Gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún, la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Desde luego el Gobierno de España, en aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios. Yo lo único que subrayo es lo siguiente. En ese momento en el que se abrieron estos procesos, critiqué esta máquina del fango que ha puesto en marcha la derecha y la ultraderecha. En el momento en el que se presentan esas denuncias, lo que hace la oposición, no solamente la derecha, sino la ultraderecha, es amplificarlo. ¿Cómo lo amplifican? Haciendo declaraciones, yendo a platós de televisión, yendo a tabloides digitales,
para hacer entrevistas y decir que todo esto es un escándalo. Pues por declaraciones como esta hace apenas unos minutos en esa comparecencia que estaba dando en Melilla, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al presidente Pedro Sánchez de estar rompiendo la independencia judicial. Ahora sí, Francas. Sí, bueno, yo es que eso, la parte vergonzosa, eso no me interesa demasiado, pero de lo que estamos hablando yo diría que hay 3 niveles que no nos podemos olvidar. El primer nivel de desastre es la dependencia institucional de la Fiscalía del Gobierno. Y eso es previo a Álvaro García Ortiz, es previo a lo que queráis. O sea, eso ya viene mal de origen, Es un parto, un mal parto. El niño ha salido mal. La segunda cosa ya sería el hecho de el presunto delincuente que puede ser un señor nombrado fiscal general del Estado, que también eso rompe todo tipo de criterios habidos y por haber, ¿no? Y claro, el tercer caso es la no dimisión. El tercer nivel, que también es alucinante, y ahí entrarían los distintos niveles que ha dicho Miguel, desde apartarse hasta no presentarse vestidito de fiscal, o sea, todo eso. Entonces, todo es como una tomadura de pelo inmensa a la sociedad que en fin, este hombre no merece un futuro aquí. Alejandra. Bueno, pues eso, estamos asistiendo a un doble grado de gravedad. O sea, no solamente tenemos a un fiscal que está en un Supremo, que por cierto, como bien estamos diciendo, se sienta, ¿no?, ahí, no banquillo, o sea, la escenografía nuevamente lo dice todo, cómo se controla, por eso no los podemos subestimar en ningún momento, sino que el problema es que dictamina sentencia, y lo dictamina con un tono que es casi, o sea, es categórico. O sea, salga o no salga, ya está colocado el relato y la gente ya lo ha puesto, el colectivo, ¿no?, ya lo está comprando, y si sale finalmente acusado, si finalmente yo creo que es que mucha gente ya va a dudar de la fiabilidad de la justicia en este país. Y eso, pues es, no sé, ¿no?, si es una calle ya prácticamente sin retorno. Entonces, bueno, pues a mí eso me parece absolutamente deleznable. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué adjetivos o qué podemos decir ante...? Y luego el tono, si os dais cuenta, ¿no?, cómo habla. Me decía ahora Miguel, ¿por qué no me casaba con él? Chicos, que estamos de fiesta aquí en Madrid y tenemos que decir estas cosas. Me decía, Alejandra, es tu hombre, cásate con él. Ese tono sibilino, parece un monje hablando, ¿no? A mí me da, ¿no es un poco, no te da miedo a ti? Sí. Un poco como de miedo, pues eso, pues ya está. Jack Nicholson. Compartimos la idea. Es como wow, así que nada. Pues muy pendientes estaremos, como decíamos, toda esta semana de ese juicio contra el fiscal general, pero ahora abrimos página internacional y lo vamos a hacer para hablar con mi compañero Sandro Meco y ese gran programa de Dos Continentes. Pues sí, lo estábamos comentando en la mesa, que hoy es cierto que es festivo en la Comunidad de Madrid y que hay mucha gente que no trabaja. Nosotros sí lo estamos haciendo, y quienes no lo van a hacer próximamente son ciertas personas que están en el Reino Unido, porque ha habido una serie de despidos en la BBC, y todo a raíz de un documental que lanzaron el año pasado acerca de la posible reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Un reportero de Telegraph ha querido analizar este documental y ha llegado a estas conclusiones. Pusieron el siguiente clip. Vamos a marchar al Capitolio y estaré ahí con vosotros. Y lucharemos con todo. Pero Trump no dijo eso, de hecho. La BBC juntó 2 clips de momentos que sucedieron con 54 minutos de diferencia, así que repasémoslo de nuevo. Vamos a marchar al Capitolio y estaré ahí con vosotros. Vale, ¿lo veis? Entre Capitolio e I hay un corte. Esto es lo que Trump dijo en realidad. Vamos a marchar al Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y nuestras valientes congresistas. Es diferente. No fue hasta casi una hora más tarde cuando dijo la segunda parte de la versión de la BBC.
Vamos a marchar al Capitolio. Y lucharemos con todo. Claro, y la cuestión con esto es que encima el tema es calentito, porque recuerden que desde la campaña presidencial a Donald Trump se le ha acusado de instigar a que se asaltase el Capitolio el día 6 de enero de 2021. Donald Trump se ha refugiado precisamente en sus declaraciones para desmentir esa teoría. Bien, pues la BBC, aún así, pese a todo, ha querido juntar momentos del discurso de Donald Trump con una hora de diferencia y ha producido pues lo que están viendo. Y también lo que están viendo en este preciso momento en sus pantallas. La renuncia oficial del exdirector ejecutivo de la BBC. No ha sido el único, también es verdad que la editora y jefa de contenidos ha hecho lo propio, y sea como sea, Donald Trump la verdad que está encantado con lo que acaba de ocurrir, porque ha acudido a su red social de Truth Social para celebrar el despido de estos dos dirigentes, diciendo, pues lo que están viendo, que esos altos cargos de la BBC habían dimitido, habían sido despedidos por haber manipulado un discurso que él califica como perfecto del 6 de enero. Bien, pues esto es lo que ocurre y además es realmente importante porque si echamos la vista atrás, el año pasado también el canal CBS en el programa 60 Minutes editó una entrevista de Kamala Harris en la que pues la imagen de la entonces candidata demócrata se veía muy reforzada frente a Donald Trump. Trump demandó a esa cadena, hubo una serie de indemnización con una serie de millones y claro, y la BBC ante esta posibilidad ha dicho, pues mira, mejor nos cargamos a dos de las grandes cabezas de la cadena y nos evitamos el paso por los tribunales. Decías, Miguel, que solamente aquí se ven las dimisiones, la gente que decide dar un paso a un lado ante las evidencias. Ah, es que fíjate que es Europa, pues, y es especialmente el mundo sajón, donde se producen las dimisiones, ¿no? Es en Inglaterra, es en Alemania, pero vamos, lo que es el mundo latino, especialmente en España, o sea, tienes, no sé, ni que haber matado a Kennedy, a Manolete y algo más, porque es que no dimite absolutamente nadie. Y esto, la BBC, estos temas con todo, y que ya no es la BBC hace 30, 40 años, pero se toma muy en serio, ¿eh? Un informe interno se filtra y al final se cobra al director general de la cadena y a lo que viene a ser como la directora de informativos. Bueno, y también... Diríamos más latinos que unos más latinos que otros, ¿eh? Porque que se apoya el PP ha dimitido la consejera de Sanidad de Andalucía. Correcto. Ha dimitido Noelia por cambiar el currículum y ha dimitido Carlos Mazón en 3 meses. No, el PSOE tienen con el currículum inventado hasta Pedro Sánchez, bueno, que pone que es doctor, y bueno, es doctor sí, pero porque se lo regalaron, o sea, fíjate. Sandro, muchísimas gracias. Como siempre, estaremos muy pendientes hoy a partir de las 9:25 en Dos Continentes y además también se hablará de la situación de Estados Unidos, de que este cierre de gobierno podría tener los días contados por un acuerdo histórico, podríamos decir así, que se ha producido en el Senado entre republicanos y demócratas. Gracias, pendientes estaremos. Y antes de irnos, una última hora, porque acabamos de conocer que Sarkozy será puesto en libertad hoy mismo después de 20 días en la cárcel. La justicia francesa concede la libertad condicional y es que el Tribunal de Apelación de París ha decretado un control judicial, es decir, que podrá estar vigilado fuera de la cárcel donde llevaba, como decíamos, 20 días y con una prohibición, eso sí, de salir del país. Pero Sarkozy... tras cumplir 20 días en la cárcel, el Tribunal de Apelación, como decíamos, de París, ha decidido ponerle en libertad vigilada. Hoy mismo el propio Sarkozy habría defendido de nuevo desde la cárcel, sin saber que iba a salir, su inocencia y habría dicho que había sido una manipulación todo lo que le habían hecho y que estaba de manera injusta en la cárcel. Como decíamos, esa última hora de que Sarkozy será puesto hoy mismo en libertad después de 20 días en prisión. Con esta última hora que les acabamos de ofrecer hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarme en un día tan especial. Gracias, Francas, gracias, Sandro. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía para seguir ampliándoles la información, todo lo que tenga que ver con Sarkozy y todo lo que acontece en nuestro país, que estamos viendo que da para mucho y que 2 horas se nos quedan hasta cortas. Hasta mañana.